Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 506 de la 8ª temporada. Hoy, consejos para grupos de jóvenes con Edgar Pacheco. El tío Pacheco nos cuenta sus experiencias trabajando con jóvenes en la iglesia. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Hoy quiero hablar con ustedes algo que me han estado escribiendo muchísimo algunos jóvenes, algunos líderes de jóvenes, y yo no me he tomado el tiempo ciertamente para contestar y creo que ha sido una mala educación de mi parte. Así que hoy lo voy a hacer general para todos aquellos que quieran beneficiarse de ello. Creo que les va a servir. Este es un live específicamente que tiene por fin que podamos reavivar los grupos juveniles. Creo que voy a poner mi granito de arena y no tienes que estar en un grupo juvenil para que puedas quedarte. La realidad es que si tienes hijos jóvenes, tienes hijos adolescentes, estás en una iglesia donde hay grupo de jóvenes, o sea, te vas a dar cuenta que todos estamos aludidos en esta vaina, ¿no? Todos estamos aludidos. Y quiero que sepas que esta es una de las áreas más difíciles, ciertamente, de las iglesias evangélicas, por lo que corresponde a lo que es la juventud en sí misma, ¿no? Lo que es la adolescencia en sí misma. Así que quédense, por favor, de verdad se los pido, les va a ayudar muchísimo. Vamos a hacer una pequeña vigilia, les prometo que no nos vamos a extender mucho, pero este trabajo que les voy a presentar fue el trabajo de años de consolidación en mi ministerio pastoral y que vi fruto inmenso. Es decir, vi un despertar poderoso, inmenso en los jóvenes. Así que si eres pastor de jóvenes, si interactúas con jóvenes en la iglesia, si tienes algún amigo que es pastor de jóvenes, o si te has preguntado qué hacer en el grupo de jóvenes, quédate, por favor, quédate. No va a ser la clásica reprimenda de que eres un joven estúpido. No. Te voy a dar elementos concisos, de mi trabajo pastoral. Y bueno, yo ya no soy pastor, pero creo que a alguien le puedan servir, ¿no? Todo este trabajo va a quedar, por supuesto, en mi página edgarpacheco.com, y estoy haciendo esta transmisión porque mañana no voy a transmitir, entonces quiero atajar esta área hoy. Mañana salgo de viaje, así que por favor quédense, pasen la voz, díganle que ya estamos por acá en el Sonic Jocan, y bueno, vamos a bancárnosla a full como corresponde. Hoy no es un live de cháchara, hoy no es un live de risas, hoy no es un live de cotorreo, hoy es un live muy serio. Me interesa realmente este tema. Mis últimos 2 trabajos pastorales los hice en iglesias con jóvenes, una de las iglesias más grandes del norte de México, la iglesia metodista. Llegué a trabajar ahí hasta con 150 jóvenes. Después trabajé con otra iglesia metodista, cerca de 30 o 40 jóvenes. Entonces mi trabajo con la pastoral juvenil ha sido muy, muy amplio, ¿no? Casé a muchos de ellos, trabajé con muchos de ellos de cerca, los vi llorar, los vi crecer, los vi tomar sus carreras. Me empapé muchísimo del trabajo, pero ciertamente es uno de los trabajos más difíciles que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Muchas veces nosotros, los que estamos desde afuera, ¿no? Viendo a los jóvenes y viendo a los líderes de jóvenes, pensamos con cierta justificación que actúan como tontos, como estúpidos. Es verdad, muchas veces es verdad, pero no entendemos lo que ha ido pasando en las últimas décadas en las iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas básicamente pasamos de estar ayudando a los jóvenes a entretenerlos, porque todos mismos entramos a una vorágine destructiva de aburrimiento a causa de que estamos buscando la dopamina. Entonces la iglesia que no se mete en esa búsqueda de dopamina termina obviamente perdida, ¿no? Por eso vemos a las mega iglesias que tienen estos grandes shows, pero los jóvenes siguen estando huecos, fríos, no encuentran respuesta, tienen crisis existenciales, nihilismos teológicos, y quiero básicamente ayudarles con eso. Si tienen de verdad hijos jóvenes, creo que esto también les va a interesar muchísimo. Esta no es una panacea de que Edgar nos va a dar 5 puntos para solucionar esto. No, esta es una cuestión bastante difícil. Y miren, esto no se soluciona invitando predicadores a las iglesias, ¿eh? Eso de que voy a invitar por acá a Abraham Vázquez y por acá a Itiel Arroyo, esas son puras estupideces, eso no sirve. Y se los dice alguien que trabajó años, casi 10 años en la pastoral juvenil, no predicando, ¿eh? Porque ir a predicar a las iglesias es una cosa muy fácil. Que me invitaron por acá y que me invitaron, haces un sermón y lo predicas 3 veces en el mismo lugar y lo predicas el mismo por allá. Es más, la gente sabe tus sermones. No, la pastoral juvenil como tal, va a estar bancándotela cada semana con los jóvenes, es una de las cosas más difíciles que te puedas imaginar. Te sacan llanto, te sacan lágrimas, vives con ellos, los ves crecer y muchas veces están en una patada. Y bueno, el asunto es que no es nada fácil. En algún momento de mi pastorado juvenil en la ciudad de Monterrey,
se estableció ahí la mega iglesia de Hillsong. Perdí mucha gente, perdí muchos jóvenes que se emocionaron porque llegó Hillsong, ¿no? Y ya sabes, obviamente, estas iglesias, o si se les puede llamar así, que llegan y se establecen en las grandes ciudades o en las metrópolis, ¿no? De los principales países, no tienen por fin ir a evangelizar a los perdidos. Esas iglesias se llenan con gente de otras iglesias. Entonces hay una rotación de personas. Y en aquel entonces tuve que enfrentar también ese fenómeno, tuve también que enfrentar ese fenómeno de que llegó esa mega iglesia ahí a la ciudad de Monterrey y tristemente muchos de mis jóvenes se fueron. ¿Por qué? Porque llegaron e implantaron básicamente un McDonald's, o sea, llegaban e implantaban una franquicia. Y después el trabajo de años, de estar trabajando años, se viene por tierra. ¿Por qué? Porque el joven es joven, ¿no? Y al joven si le pones una pantalla y le pones un grupo a cantar y el tío lo ve como como un formato de moda, un arquetipo de, este es el predicador de moda, se pudre todo. Entonces perdí muchos ahí. Y gané a muchos también, gané muchos de las calles, gané a muchos que estaban perdidos, gané muchos que andaban en pecado. El trabajo con jóvenes y el trabajo con los hombres creo que son dos de las áreas que muchos le sacan la vuelta. Y los que llegan a hacer el trabajo con jóvenes en las iglesias y los que llegan a hacer el trabajo con los varones en las iglesias no saben qué diantres hacer. Es decir, un día los ponen por ahí a cantar, ya los jóvenes ya ni siquiera aplauden con fervor, no están así. Te doy gloria, porque ya hay como una monotonía que los atomizó, los aburrió, los cansó. Y no los culpo, yo no puedo culpar a esos jóvenes, porque sé ciertamente que si la naturaleza del joven, de la jovencita, es dinámica, es competitiva, es impulsiva, y los tienes todos los mismos jueves, todos los viernes, todos los sábados, sentados en una banca aplaudiendo, los vas a matar. Mira, primero los vas a matar de aburrimiento, y segundo los vas a matar espiritualmente. La vida espiritual es mucho más dinámica que estar cantando, y la vida espiritual es mucho más dinámica que estar escuchando una predicación. Ya te irás dando cuenta tú de eso, ¿no? Bueno, cuando llegué a la ciudad de Monterrey, yo venía de una zona rural. Mi pastorado se estaba dando en una zona rural. Estaba trabajando con migrantes, es decir, en una iglesia que tenía mucho flujo de gente. Es decir, en una etapa de la iglesia había cientos de personas, decenas, cientos de personas, porque había mucho flujo de migrantes que llegaban a la zona, trabajaban y buscaban iglesias. Y en un momento la iglesia se vaciaba y te quedas con 5 o 6 personas. Esa era la dinámica en la que yo estaba acostumbrado. Una zona rural, una zona de escasos recursos, una zona de baja actividad moral, ¿no? Cultural, intelectual. Y ese era mi pastorado. En aquel entonces yo estaba haciendo también trabajo contra la batalla cultural en una página que se llamaba Open Your Eyes, ¿no? Que básicamente trataba de darle respuestas al progresismo, a la homosexualidad, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, el Colegio de Obispos de la Iglesia Metodista me escuchó, ¿no? Me escuchó predicar, le gustó la forma en que yo interactuaba con esto y con aquello, y me invitaron a pastorear una de las iglesias más grandes en ese entonces de jóvenes. Les voy a ser muy sincero, la primera posición mía fue rechazarlo, por supuesto. Lloré muchas veces y le dije, no, yo no estoy hecho para eso, ¿no? O sea, yo no estoy hecho para pastorear tantos jóvenes, no estoy hecho para agarrar una iglesia en crisis. En ese momento el pastor de jóvenes había renunciado y era un pastorado de 10 años, 12 años. O sea, se habían creado nexos emocionales tan profundos que literalmente poner otro pastor, el pastor iba a ocupar un lugar como impostor, ¿no? Era una pastoral muy difícil, era una pastoral muy complicada. Y recuerdo que la última vez antes de mudarnos a aquella ciudad lejos de mi casa, estuve en oración toda la noche y llorando le decía, Señor, haz de mí lo que tú quieras, pero no creo ser el que esté equipado para esto, ¿no? Llegué a una iglesia y a ver, muchos de ustedes se van a sentir identificados con esto. Llegué a una iglesia con profetas. Escúchame lo que te estoy diciendo. Vas a decir, verga, pero eran metodistas, ¿sí? Eran metodistas. Sí, eran metodistas, pero tristemente también el metodismo se ha infiltrado toda esta basura, como se ha infiltrado en los pentecostales, como se ha infiltrado en los luteranos, como se ha infiltrado en los bautistas, los presbiterianos, y estaba lleno de profetas, tenían una escuela de profetas. Escucha lo que estoy diciendo. Y si hay gente de aquí, de esa iglesia, y todavía tiene esa estupidez, váyanse de ahí. La verdad es que es una iglesia que no les va a servir. Era una iglesia tan grande que tenía 5 cultos, o sea, miles de personas, ¿no? Yo formaba, era un grupo de muchos pastores para atajar todo el trabajo de la iglesia, ¿no? Yo era uno de los pastores que venía a atajar el trabajo de los jóvenes. 150 jóvenes, para mí era una locura, ni siquiera en la iglesia en la que yo pastoraba llegué a tener tanta gente. Entonces no sabía qué hacer, ¿no? No sabía qué hacer. Y ya se van a dar ustedes cuenta, obviamente, que una persona que tiene celo, una persona que ama a Dios, una persona que busca la santidad, dice, ¿qué hago, Señor? Bueno, lo más sencillo es déjalo todo como está. Ellos ya tienen un formato establecido. Mira, ellos se juntan los jueves y luego hacen 30 minutos de alabanza y luego tú predicas y se acabó. Todo está muy sencillo, no tienes que cambiar nada. Pero me di cuenta de algo, ¿no? Si nosotros no cambiamos ese formato, matas a los jóvenes. Y los jóvenes, por eso, como dice el grupo Barna, ¿no? Para todos aquellos que estén trabajando con jóvenes, los jóvenes pasan de la adolescencia a la juventud y abandonan la iglesia. La mayoría de ellos, el 50-60%, se van al mundo, hacen un batidero y luego ya cuando vienen todos hechos pedazos del mundo, si es que regresan, se vuelven a incorporar a la iglesia. Entonces hay una brecha ahí en la que los pierdes.
Y es real, los pierdes. Es más, los puedes tener en la iglesia, pero ya no están ahí. ¿Por qué? Ya están atomizados, ya están aburridos, ya están cansados, se enfriaron, están en pecado. ¿Por qué? Porque hay una brecha real ahí en donde los pierdes, donde ya no funciona el de estar exponiendo las estupideces de Hillsong Worship, ya no funciona. ¿Por qué? Porque vuelves monótona la vida espiritual. La vida espiritual es muy dinámica. Cuando yo llegué ahí, empecé a hacer una evaluación, dije, esto está del carajo, mi señor, esto, profetas, profetizas. Fue ahí donde yo encontré una mujer que hacía piruetas y decía que interpretara esas. Imagínense nada más usted, cuando recién yo llegué a esa iglesia, había una muchachita que me recibió haciendo piruetas y bailando y me dijo, decodifique este mensaje, pastor, que recibí en Australia. Era una iglesia de clase media alta. Yo no estaba acostumbrado a trabajar con gente de clase media alta porque yo venía, primero, en las asambleas de Dios yo trabajé con una etnia. Imagínate nada más, una etnia rarámuri, que ni siquiera hablaba mi idioma. Una etnia que me llegó a decir sabochi, diablo blanco. Mi primer pastorado se dio bajo mucha pobreza. Yo bajé como 20 kilos en mi primer pastorado, ¿no? Comiendo atún y comiendo sopas Maruchan, por el amor a la obra, ¿no? Muchas noches en oración, desarrollé ansiedad, desarrollé crisis obviamente emocionales, y el pastor, el que en aquel entonces estaba tutelando, me dijo, no estás hecho para esto. Y entonces eso me picó la cresta, ¿no? ¿Cómo que no estoy hecho? Estoy entregándole mis mejores años, pero mi primer pastorado se dio con una etnia rarámuri. Después mi segundo pastorado se da en el contexto de un copastorado, ayudar a un pastor, ¿no? Ahí aprendí muchísimas cosas como copastor, ¿no? Aprendí a visitar a la gente porque gracias a Dios, le mando un abrazo fuerte a mi hermano Maturino, si es que algún día llega a ver este video. El hermano Maturino, que era un hombre de campo, me enseñó muchísimo el cómo ser un pastor en el campo, ¿no? En el campo, visitar a la persona, comerte un plato de frijolitos con ella, tocar a la puerta, sentarte con ellos a platicar, salir en la mañana, convivir con ellos. Esa parte te hace humano. Es como te dicen, haces que traigas el olor de la oveja. Mi tercer campo fue un poco más evangelístico. ¿Por qué? Porque en ese inter, en el que yo estaba sacando mis credenciales en las asambleas de Dios, no había iglesia disponible, entonces yo empecé a hacer giras, empecé a salir mucho a predicar. Predicaba que en aquel estado y que en aquel estado, que en esta conferencia, que en este congreso, etcétera. Y después viene el plato fuerte, ¿no? El plato fuerte es, yo me traslado al metodismo. Estaba haciendo un ministerio en las calles en ese entonces que se llamaba Transformados por la Cruz. Todos los días salíamos a la calle, poníamos una rejita y en medio de la plaza a predicar a voz en cuello, ¿no? Predicar en voz en cuello. Ahí conocí a mi esposa en la calle, literalmente un día, como era un ministerio interdenominacional que habíamos iniciado yo, mi amigo y yo, de dos denominaciones diferentes, yo en aquel entonces pentecostal de las asambleas, él metodista. Él me presentó a mi esposa en aquel entonces y bueno, para no hacer muy grande el asunto, de ahí me traslado al metodismo. En el metodismo mi pastorado viene a ser rural nuevamente, un pastorado rural, y en ese pastorado doy el brinco, ¿no? El gran brinco. Viene siendo como, ya no te quiero aquí, quiero que subas un escalón, me dice el Señor, ¿no? Quiero que subas un escalón, ya no vas a trabajar con esta gente, vas a trabajar con doctores. Tenía entre mis jóvenes, fíjense, tenía doctores con PhD, literalmente, tenía licenciados, tenía filósofos, tenía gente, matemáticos de altísimo nivel, médicos, gente de clase media alta que estaban estudiando en las mejores universidades, y yo llegué de una zona rural, ¿no? Fue un reto impresionante, pero el asunto no es ese, el asunto es qué haces con los jóvenes. Probablemente ustedes estén en grupos de jóvenes, tus hijos estén en grupos de jóvenes. ¿Te has preguntado qué diantres hacen ahí? ¿Te has preguntado ciertamente qué hacen ahí? Yo te voy a hacer así a grandes rasgos qué haces. Cantan y escuchan un sermón, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Te voy a presentar el plan de trabajo que consolidé con mucha oración, con mucho llanto, con mucho esfuerzo y cómo este plan de trabajo hizo explotar la iglesia. Los jóvenes abandonaron el pecado, los jóvenes se casaron, los jóvenes tomaron la batuta en el evangelismo, los jóvenes se volvieron apologistas, los jóvenes se volvieron pastores, se volvieron maestros, muchos de ellos son pastores hoy. Fue una lucha impresionante. No lo volví a implementar, obviamente en aquel entonces fue mi última iglesia, y si alguno de ustedes les sirve, aquí se los voy a presentar en qué consiste. Cuando llego a la iglesia, lo primero que tienes que hacer es que yo hice una lectura de la iglesia, porque no todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias son iguales. Han adecuado formatos, ¿no? Unos los sientan así en círculos y luego se ponen a leer la Biblia. Otros tienen 30 minutos de alabanza y 10 minutos de cánticos lentos y están aplaudiendo y luego ya un sermón, etcétera. Y ese es como el formato monótono de cada semana. Por allá los invitan a un campamento donde va a venir un grupo famoso, ¿no? Donde van a tocar y van a poder saltar, o ellos mismos organizan un campamento donde se dan con globos y juegan y gritan y todo ese asunto. Eso es muy común en los grupos juveniles. De hecho, uno de los campamentos más grandes aquí de la zona de México es un campamento juvenil que consiste en tres cosas: invitas grupos musicales e invitas predicadores. No hay más. O sea,
realmente vendría a ser como un caso aislado, un caso raro, una iglesia que ha determinado una estructura de trabajo basado en la necesidad de sus propios jóvenes. El formato de trabajo en las iglesias con los jóvenes es muy general, pues, es muy general. Y lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? Es más, yo mismo prediqué muchas veces, yo vuelvo a salir a predicar y el formato sigue siendo el mismo. Me invitan a predicar con los jóvenes, el formato es ese, alabanza y luego sigue la predicación. O me invitan por allá a una conferencia, 30 minutos de alabanza y luego sigue el predicador. El formato se ha adecuado tanto a creer que todos tenemos la misma necesidad que atajas muy poco. Esa es la realidad. Tristemente es la realidad. Ahora, esto en el peor de los casos, ¿no? Porque si tú vas a una iglesia presbiteriana, ni siquiera hay esta dinámica con las emociones, esta dinámica espontánea. Una iglesia luterana menos, es una misa. Entonces, creo que hay una forma de revitalizar esto. Cuando yo llego a la iglesia, me encuentro con una lectura terrible. Bien, los jóvenes acaban de salir de un vínculo emocional fuertísimo con su pastor. Nosotros somos pastores itinerantes en la iglesia metodista. Entonces yo era el pastor impostor, yo el pastor que venía a suplir a su pastor, no a su papá o a su líder espiritual, yo qué sé. 2, esa iglesia estaba gobernada por Jezabeles, mujeres. Entonces, para cuando ustedes lean la Biblia en Apocalipsis y digan, Jezabel, el espíritu de Jezabel, sí, ese existe. Son mujeres que se empoderan en la iglesia y porque tienen cierto poder adquisitivo, terminan determinando el rumbo de la iglesia. Se creen profetisas, se quieren empoderar, creen predicadoras, que esto y que aquello. Son una basura para la iglesia. Son de verdad un problema, ¿no? Porque se imponen sobre el liderazgo de los hombres. Entonces me encontré con una escuela de profetas. Hágame usted el favor, una escuela de profetas. Le voy a pedir a los moderadores que me echen de aquí a Respuestas Evangélicas. Échemelo de aquí. No lo necesitamos aquí, ¿no? O sea, una persona así tan patarata. Y no te quiero volver aquí a ver aquí la verdad, ¿eh? Échelo, mujer, por favor. Tenían una escuela de profetas y esa escuela de profetas les enseñaba, escucha acá, a profetizar. Les enseñaba a profetizar. Yo no sé si en algunas iglesias tengan ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, pero les enseñaban a profetizar. Entonces ellos se reunían no a estudiar la Biblia, sino a aprender a profetizar. Y luego, cada 2 o 3 meses, llegaban los profetas de Estados Unidos, porque por supuesto hay este malinchismo de que si la gente viene de Estados Unidos, la gente es mayor. Entonces, atomizan al propio liderazgo, ¿no? Autóctono y elevan a figuras que vienen de otros lados. ¿Por qué? Porque es el formato. Entonces venían los profetas de otros lados y profetizaban a la gente. Y la gente se volvía loca porque, claro, el fenómeno positivista del mundo moderno es, si te dicen una palabra agradable que endulza tus oídos, obviamente te vas a emocionar. Tú vas a ir a las naciones, le decían a los jóvenes, ¿no? Entonces, cuando yo citaba a los primeros jóvenes a la oficina, ¿no? Para hacer trabajo pastoral, conocerlos, ellos me decían, oiga, pastor, pero es que yo tengo una promesa de Dios. El Señor me dio una profecía de que yo voy a ir a las naciones. ¿Y qué significa eso exactamente? No sé, pero yo voy a ir a las naciones. ¿Pero qué significa? O sea, ¿vas a ser misionero? ¿Vas a ir a viajar a las naciones? ¿Vas a ser un pastor? ¿Qué significa? O sea, no tenía nada claro, ¿no? O sea, simplemente eran ese tipo de profecías estúpidas que luego le han hecho tanto daño a la iglesia y tristemente, pues muchos de ellos estaban embelesados con eso. Por eso terminé siendo expulsado de esa iglesia. Por eso mismo, porque me enfrenté a toda esa escoria, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? El obispo de aquel entonces que me busca, ¿no? Y que quiere arreglar las paces conmigo, no hay nada que arreglar. Hiciste un batidero y si un día estás viendo junto con tus hijos, ¿no? Porque sus hijos me quieren, o sea, me aprecian, me ven como un referente. Metiste las 4 patas, ¿no? Y muchos jóvenes que se perdieron fueron por tu culpa. Este obispo me reclamaba porque yo, por ejemplo, decía que el credo de los apóstoles o que el credo niceno-constantinopolitano formaba parte de nuestro quehacer teológico. Era el clásico tío, ¿no? Tan embebido en su propio ego, tan embebido en su propio egocentrismo, que creía que todo lo que él decía estaba bien y todo lo que los demás decían era estupidez, ¿no? Entonces se empezó a fraguar la idea de que yo era un católico porque citaba el credo o porque creía que nuestro quehacer teológico incorporaba la tradición o porque el metodismo incorporaba la razón y la experiencia. No, pareció una locura esto. Ya eran profetas, así nada más. Bien, cuando llego, por supuesto, tengo que hacer el análisis y este análisis es devastador. O sea, no se puede trabajar aquí. Vuelvo y repito, cualquier persona, lo mejor que puede hacer es no aceptes esto. No aceptes esto porque vas a sufrir mucho, ¿no? Si el pastor, si el líder que está encima de ti no tiene la humildad para reconocer que en realidad hay un problema a tratar, no le aceptes nada. No aceptes el cargo. Porque lo único que te vas a echar es un saco de alacranes a la espalda gratuito, ¿no? No vas a tener el apoyo de los pastores, no vas a tener el apoyo de la iglesia, porque si llegas a hacer un cambio, te lo van a escrachar hasta el alma, ¿no? Es como esas iglesias viejitas que ponen
ponen manteles, ¿no? En el altar, como sábanas, ponen sábanas enfrente. Y si llegas a quitarle esas sábanas, te condenan como el más grande hereje, ¿no? O tienen un piano ahí, llega a mover el piano a la izquierda, te quieren condenar. Entonces, no se puede trabajar. Es mejor que no trabajes ahí. No porque la gente o los jóvenes no merezcan, sino porque un trabajo que no hace en conjunto, desde la cabeza hasta abajo, no sirve. O sea, te van a escrachar, te van a dinamitar, te van a atomizar y te van a hacer mucho daño. Y mejor es librarte de ese daño y servir al Señor en un momento donde el Señor realmente te dé la oportunidad. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Porque quiero persuadirte a que no sirvas en la iglesia? No. Quiero persuadirte a que seas sabio. La Biblia nos dice que seamos sabios, ¿no? Al tomar las decisiones. Si tú vas a tomar el liderazgo de los jóvenes, lo primero que tienes que hacer es ser hombre. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Yo cuando llegué con el pastor en la mesa directiva, yo tomé mi plan de trabajo que me costó casi un año y le dije, este es el plan de trabajo, yo no acepto más. Y lo vieron y lo ojearon y se rieron, ¿no? Les parecía estúpido. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a los profetas, al worshipeo, al gilsoneo, ¿no? A los campamentos de risas. Y cuando vieron mi programa de trabajo, ¿qué es esto? O sea, estás loco. Ahorita te lo voy a presentar. Yo les dije, necesito una oportunidad. Necesito una oportunidad de trabajo. Y luego, la primera cosa que yo hice, te vas a asustar. No puedes iniciar un trabajo pastoral si no has subido a la montaña. O sea, la primera cosa que yo hice es, empecé 1 semana, 2 semanas, 3 semanas a ver a los jóvenes y empiezas a detectar de toda esta bolita, ¿no? De 20, 30, 10, ¿quiénes son los espirituales? O sea, ¿quién de estos jóvenes no anda pensando en fornicación? O sea, realmente quiere consagrarse. ¿Cuál de estos jóvenes tiene mínimamente o quizás se le puede entrever una vocación? Tienes que hacer un trabajo, vas haciendo tu libreta, ¿no? Estás observando simplemente, como un observador, 1 semana, 2 semanas observando a los jóvenes. Este joven es serio, es muy serio. Este joven realmente puede tener una autoridad moral sobre los demás. Este es un payaso, ¿no? O sea, este es el clásico que hace reír a todos, no se toma nada en serio, es puro juego. Este no sirve, o sea, este es una manzana podrida. Este no lo puedes tomar en serio para el liderazgo, te va a echar a perder todo. Después tienes a las jovencitas, ¿no? Esta jovencita es la muchachita seria, pero que tiene como una serie de traumas, ¿no? Que quiere imponerse sobre los demás porque piensa que porque es mujer la vas a atomizar. Entonces, tienes que lidiar con eso, porque cuando ya vas al liderazgo, los llevas al liderazgo, esta gente te va a traer problemas. Les voy a decir una cosa que quizá los pastores que están aquí en el chat no me van a dejar mentir. De mis 4 iglesias, el 80 o el 90% de los problemas que yo llegué a tratar, ¿no? Y esto a veces lo platico con mi esposa, el 80 o el 90% de los problemas que yo llegué a tratar en las iglesias era con mujeres. No con hombres. Los hombres son muy desatendidos de los problemas, no les importa, lo interiorizan, no los viven. Si tienen un problema, el problema tiene que escalarse muchísimo para que el hombre reaccione. La mujer no. Si a la mujer no la saludas, se va a crear un problema en la iglesia. Si la mujer trae el mismo vestido con otra mujer, ahí se va a crear un problema en la iglesia. ¿Por qué? Porque las mujeres exteriorizan muchos sus problemas, ¿no? Entonces el pastorado tiene mucho que ver con quién vas a trabajar. Tienes mucho que ver. Entonces, lo primero que haces es observas. Llegué y observé. Y me encontré que de ese cúmulo de 150 jóvenes había máximamente 10 jóvenes, entre mujeres y hombres. 10 jóvenes. O sea, estamos hablando, y de todas las edades, estamos hablando de jóvenes hasta de 25 años, jóvenes de 17 años. Yo vi capacidades espirituales muy destacables. Vi diamantes en bruto en ellos. Vi que muchos de ellos estaban en pecado, ciertamente estaban encerrados en su monotonía, estaban caídos, pero vi el diamante en bruto. Dije, si este joven, alguien le tiende la mano, este joven termina siendo pastor. Lo que pasa es que este joven lo han pisado, lo han atomizado, a esta muchachita se han burlado de ella, a esta la han atacado, a esta la quitaron. 10 jóvenes. Bueno, estos 10 jóvenes yo los anoté en mi lista. Fíjense todo lo que tuve que pasar. Llevé mi lista. Esta es mi lista con la que yo voy a trabajar. 10 jóvenes. Eso es impensable. O sea, tú eres el pastor, tú no puedes tener a 10 jóvenes trabajando. Sí, lo voy a hacer. Porque el pastor viene y suma sus talentos. El pastor no es un hombre orquesta. El pastor viene y suma sus talentos a la iglesia. Entonces ellos me dieron una contraoferta. No, estos son los jóvenes con los que queremos que trates. Yo ya los había observado. Jóvenes estúpidos que hacían fiestas, que se reían, que todo era una broma, que andaban en pecado terriblemente, que no tenían ningún interés de retractarse en su vida. No se puede. Darles la oportunidad. No se puede. Bueno, una vez que hice eso, que me dieron el visto bueno, en mucha oración y en mucho ayuno, estructuré un trabajo llamado Las 4 columnas. Este trabajo está en mi página, edgarpacheco.com, ahí lo van a encontrar. Si a alguno de ustedes les sirve incluso para su vida personal, este trabajo, de verdad, a mí me sacó muchas veces del atolladero.
Y ya te vas a dar cuenta por qué. Este trabajo está creado estructuralmente para atajar todas las necesidades del grupo juvenil. Todas. Todas las necesidades del grupo de jóvenes están atajadas aquí. Raramente e irónicamente, incluso el que te cases, todo está atajado aquí. Y cuando se llevó a cabo, lo llevé a cabo un año entero, ¿no? Antes de que me salieran los profetas que se querían arrancar los pelos porque les quité totalmente el poder. Este trabajo de las 4 columnas hizo que hubiera pastores, hizo que hubiera maestros, jóvenes salieron del pecado, hubo un avivamiento, se estableció un movimiento evangelístico, un movimiento social, se visitaban orfanatos, se visitaban casas sociales, se visitaban asilos de ancianos, se hacían despensas, se salían a las calles, se traían a gente, se iba a buscar el borracho, se repartían folletos, se hacían celos. Fue un avivamiento impresionante, potentísimo. Hasta el punto que muchos jóvenes el día de hoy, que formaron parte de este movimiento, hoy están pastoreando. Y me piden el formato. Edgar, pásame el formato de las 4 columnas porque quiero implementarlo en la iglesia. Bien. Vamos a ver. 4 columnas. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. Antes de decirles cómo funciona el trabajo de las 4 columnas para tratar de restaurar el trabajo de los jóvenes, si es que me consideran que mínimamente puedo apoyarles en esto, fui pastor, no lo soy, pero creo que puedo apoyarles. Antes de que te lances al trabajo, antes de que, oye, queremos que Juan Pérez sea pastor de jóvenes, antes de que ya Dios te haya dado el sí, hijo, quiero que tú seas pastor, antes de que empieces a trabajar, hay que hacer algo. Preparad el terreno, sembrad para vosotros en justicia según la misericordia, haced barbecho vuestra tierra. Hay que meter el asadón al corazón, porque lo que se te acaba de encargar es valga la redundancia, es un cargo que implica mucho sacrificio, mucho esfuerzo y va a implicar muchas lágrimas. Y si no tienes los suficientes huevitos, vas a tronar. Seas hombre, seas mujer. En tu caso, varios, ¿no? ¿Qué fue lo primero que yo hice? Recuérdense, yo vi 10 jóvenes. Ponga mucha atención. Yo vi 10 jóvenes que tenían potencial, ¿no? Yo no vi 10 jóvenes perfectos. Yo vi 10 jóvenes que tenían potencial. Y que yo sabía que si estos jóvenes entraban a una disciplina, les ponías un reto y se tomaban en serio las cosas, esos jóvenes iban a dejar el pecado, iban a dejar las malas palabras, iban a dejar la vida sosa, iban a dejar la irreverencia y se iban a consagrar. Yo vi eso y lo aposté, les aposté todo. Muchas veces, muchos jóvenes están buscando que alguien les apueste. Sí, pero han sido atomizados, han sido escrachados, han sido dejados de lado. Bien, ¿qué hice? Esto es lo impensable. Esto mucha gente lo ve como, pero ¿cómo que hiciste eso? Sí, eso hice. Esto es lo que sigue. Esto es lo que hice. Pongan mucha atención. 150 jóvenes. Yo tomé el grupo de 10 jóvenes y los separé de los otros 140. Me reuní con estos 10 jóvenes y les di un voto de confianza. Ese primer voto de confianza les voló la tapa. Nadie había apostado por ellos. Nadie los consideraba. O sea, eran simplemente jóvenes que iban a la iglesia. Nadie llegó a creer que ellos pudieran llegar a tener una vocación, que ellos llegaran a poder servir. Es más, el servicio consistía básicamente en saludar a la gente cuando entrabas o dirigir o hacer una oración antes de empezar la alabanza, ¿no? Ese era el servicio que se daba en la iglesia. Los tomé, tuvimos una junta y les dije, esto no va a ser así. Y les empecé a hablar de las 4 columnas, ¿no? Y a ellos les sonó tan impactante las 4 columnas, se dieron cuenta de todo lo que atajaban. Pero les dije, ¿les gustaría servir conmigo en esta área, en este año? Sí, claro. Porque obviamente trabajar con jóvenes, muchos piensan que es muy fácil. No. Bueno, vamos a trabajar este año, pero antes de esto, vamos a hacer lo siguiente. Antes de esto, ustedes 10 y yo, nos vamos a ir al monte. ¿Escuchando? Nos vamos a ir a encerrar. 3 días de ayuno, 3 días de oración y 3 días de silencio. Cuando yo les dije a aquellos muchachos, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo ayuno? Ayuno total, papá. Ni un caramelo te vas a comer, nada, cero. Ni una dona, ni un pan, ni que el ayuno de Daniel, que esas basuras que se inventaron, nada, cero, ayuno total. Vamos a probar realmente si tienes la capacidad para resistir, porque van a venir muchos problemas y queremos consagrarnos. 3 días seguidos, aislados totalmente. Rentamos por allá en un cerro, literalmente en un cerro, muy famoso, ¿no? Rentamos en unas cabañas aislados, no hay electricidad, no hay luz, no hay teléfono, no hay nada. Y nos fuimos a las cabañas y al principio se reía, ¿no? Pero ¿cómo en silencio? Total, silencio total. Y les dije, al primero de ustedes que jugando, riéndose o bromeando estúpidamente, ¿no? Diga una palabra, yo lo expulso. Ustedes no forman parte de mi grupo. Fue un reto tan impresionante que no lo podían creer. O sea, ellos no podían creer esto. Entonces, ellos, les voy a contar la verdad, llevaban cinta, gente, cinta de aislar, cinta de esa café, ¿no?
porque realmente decían, no, yo lo voy a lograr, ¿no? Yo lo voy a lograr. Y sí, al principio eran muy cancheros porque la naturaleza del joven es competitiva. Entonces vamos a estar 3 días de ayuno, oración y silencio. Yo preparé un programa para quebrarlos emocionalmente en ese programa. Los vi llorar como nunca habían llorado en la vida. Preparé un programa para quebrarlos en ese programa, para llevarlos a reconocerse literalmente que no son superiores a nadie, que estaban recibiendo un voto de confianza, que el Señor estaba mirándolos por medio de mi trabajo pastoral y que realmente ellos iban a servir. Y incluso, ahorita les voy a decir lo que hice, que de verdad explotó. El último día todos estábamos llorando. El primer día todos llegaron bien cancheros, ¿no? Con sus botellas de agua y todo el asunto, porque lo único que podíamos hacer era agua. Escogieron su cabaña cada uno, ¿no? Y hicimos el primer servicio, y en ese servicio yo dije, a partir de este momento, 5, 4, 3, 2, 1, se acaban las palabras. Voy a tener a 3 personas que van a estar apoyándome. Si los ve que alguno de ustedes habla, se van de aquí, se largan. Había un carro que yo había contratado que los iba a llevar a su casa. Yo no estaba jugando. Se van a ir a su casa, ¿sí? Ay, pastor, te vas a ir. De verdad, no estoy jugando. Si me quedo con 2, esos 2 son los que van a trabajar. Obviamente, escuchen bien, el primer día, gente, te las quieres comer ardiendo, eres joven, eres canchero, eres chaviza, te las tragas ardiendo, te crees el canchero. Sí, el primer día, obviamente, muchos se pusieron cinta, ¿no? Para no hablar, porque eran bocones, estaban acostumbrados al bullicio de la sociedad, al bullicio del día a día. No saben lo que es estar callado, pero miren, incluso si te pones una cinta en la boca, acá no se apaga el asunto. Y tuvimos una serie de trabajos para tratar con los pensamientos intrusivos, para tratar con el quebranto emocional, para tratar con la humildad, y todo basado en la Biblia, ¿no? Pero el primer día bien cancheros. Todo bien, todo, yo podía hablar solamente cuando estaba dando el sermón, cuando estaba tratando con ellos, y después de ahí nos íbamos cada quien a nuestro lugar. Ellos nada más podían tener una Biblia, no libros, no celulares, no nada. Biblia solamente. El único libro que ellos podían leer era la Biblia. El campo era muy grande, se desparramaban, ¿no? Ellos se iban, les quitamos los celulares y decían, pero pastor, si hay una emergencia, no se preocupen, aquí hay gente encargada que si hay una emergencia se agarran el carro y se los llevan. Pero si mi papá me llama, entonces tú no estás indicado, porque no puedes soltar ni un momento el mundo en el que te desenvuelves. No lo puedes aguantar, entonces no puedes servir, porque siempre vas a traer el bullicio, ¿no? Esa frivolidad de la vida. Mira, si se muere alguien allá mientras tú estás aquí, se murió, punto. Te la vas a bancar bien estoica. Bueno, el primer día, pues sí, se desparramaban y se iban a leer la Biblia. El segundo día, papá. El segundo día era como si se le estuvieran saliendo los demonios. Lloraban, se escuchaban los llantos en la noche. Muchos querían romper el ayuno y siempre había alguien en el comedor porque llegaban con hambre y alguien siempre le decía, seguro, esta es tu última oportunidad. Y se regresaban y se fajaban los pantalones y ahí estaban llorando, Señor, ayúdame, orando en silencio. Iban y pedían intercesión, ¿no? El segundo día. En el segundo día yo hice un trabajo entre ellos, porque miren, les voy a decir una cosa, gente. Según la psicología de Carl Jung, hay 3 formas en las que nosotros nos desenvolvemos. Lo que le proyectamos a la gente, es decir, ese alter ego que queremos venderle al otro, ¿no? Yo quiero que tú me veas así, que es muy propio del narcisismo de las redes sociales que han vuelto una plataforma de esto. El otro es cómo te ve la gente y el tercero es cómo realmente eres. Entonces muchos de ellos, obviamente queriéndose vender en un mundo de clase media alta, van configurando su etos con esa idea de que ellos son superiores, aunque no te lo dicen. Hay ciertas actitudes, hay ciertas cosas que terminan lastimando a la persona. Entonces hice una actividad esa vez, me acuerdo que hice una actividad. Puse una hoja en sus espaldas. Recuerden, en este momento nadie puede hablar. Perdí uno, ahí perdí a uno, ¿no? Porque no sé qué pasó, el tío se descuidó y empezó como cotorro y cuando menos pensó que yo lo estaba viendo y se quedó así y empezó a llorar. Perdóname, pastor, perdóname. Lo siento mucho, lo siento mucho. No, por favor, me decía, por favor, lo estoy intentando. No, lo siento mucho. Y se acabó tu retiro. O sea, si te quieres quedar o si te quieres ir, tú ya no formas parte de este grupo, no formas parte de este liderazgo. Gente, eso marcó un presente en todos. Miren, se les puso la piel de gallina a todos. ¿Ve? Al segundo día obviamente se estaban desintoxicando, ¿no? Muchos hay obesos que nunca habían interactuado con el ayuno, otros espiritualmente en las noches estaban interactuando por primera vez ya con lo que habían leído en la Biblia, lejos del bullicio, lejos de la frivolidad de la vida. Ese día hice una actividad, el segundo día hice una actividad. La actividad consistía en lo siguiente: les puse una hoja de papel blanca en la espalda y les di 5 colores a cada uno y les dije, el color negro simboliza que esta persona es muy desagradable.
El color blanco simboliza que esta persona es muy agradable y transparente. El color rojo simboliza que esta persona es muy violenta. El color verde significa que esta persona es muy cuidadora, muy intercesora. Y el color azul significa que esta persona es muy amorosa. Quiero que te acerques a cada persona del liderazgo y según tu percepción pintes 2 colores. ¿Cómo lo consideras? No, pues obviamente se hizo la actividad, nadie sabía nada porque todos tenían la hoja en la espalda, llegaban y le pintaban. Cuando quitaron la hoja y se empezaron a dar cuenta, primero, cómo los ven los demás, empezó el llanto. Ya estaban siendo quebrados por Dios en ese momento. Ya estaban siendo quebrados. Empezó el llanto. No podían creer que toda esa careta que tenía, ¿no? De chico bueno, de lindo, de dinero, se les estaba cayendo. Muchos no lo podían soportar. Muchos creían que era envidia, no entre ellos mismos. Muchos creían que el otro le tenía envidia. Y entonces ahí empezó a aflorar nuevamente lo que muchas veces Jesucristo trató con sus discípulos. Esa misma noche, antes de cerrar el segundo día, los sentamos a todos, ¿no? Nos sentamos todos en un círculo y todos traían esa tensión, ¿no? Porque habían visto en su espalda colores negros y no podían creer que ellos, ¿no? Los que habían construido toda su reputación, alguien les hubiera puesto un color negro. Entonces, esa noche, en esa tensión, sin hablar, con el ayuno a flor de piel, las emociones ya se sentían así al toque, les dije, quítense todos los zapatos, ¿no? Quítenselos todos. Se quitaron todos los zapatos y le pedí a los líderes que me están ayudando, le dije, traigan tinajas de agua. Y les dije, ahora van a mostrar realmente que a pesar de que esta reputación que ustedes han creado, ustedes están para servirse unos a otros. Y se van a lavar los pies unos a otros. Mi gente, cuando sucedió eso, yo no podía ni soportar. O sea, yo de verdad los veía y decía, o sea, yo estaba llorando con ellos. Yo estaba llorando con ellos, ¿no? Se lavaban los pies y lloraban. O sea, literalmente se enjuagaban los pies con lágrimas. Era como que por primera vez, sin palabras, sin sermones, sin música, sin nada, estaba interactuando la persona cruda tal como es. Y le decía a la otra mientras le lavaba los pies, yo te voy a servir. Y eso fue como demoledor, así al punto de que al segundo día se sentía la presencia de Dios en ese lugar, pero de una forma espectacular. Ya no hubo lucha con el ayuno, ya todos el segundo día ya lo habían vencido, pero empezó la lucha con el sonido, con las palabras. Querían hablar, no sabían cómo lidiar ahora con esto, ¿no? Nunca había, y siempre tenían a alguien que los estaba cuidando, entonces no había algo como me la banco. Y aparte, había un juego en la conciencia de ellos mismos, porque si se autoengañaban ellos mismos, sabían que el otro lo había logrado y ellos no lo habían logrado, y los jóvenes son competitivos. Entonces, entre ellos mismos había como una suerte de competencia, yo lo voy a lograr hasta el final, ¿no? El tercer día, cuando ya se iba a acabar el ayuno y la oración, yo noté que muchos de ellos ya estaban desmejorados. 3 días de ayuno para un joven es algo impensable, ¿no? Ese tercer día invité a un pastor, ¿no? A que fue a darnos un sermón sobre la humildad, sobre la sencillez, sobre el servicio. Y sí, recuerdo que ese día de verdad, ya cualquier palabra que alguien decía algo, ya todos estaban en llanto. O sea, literalmente llegó un momento donde sus emociones se quebraron tanto que si un pastor citaba la Biblia, ellos empezaron otra vez a encontrarle el sabor a las cosas que verdaderamente valían. Ya no tenían televisión, no tenían celular, no tenían redes sociales, no le estaban presumiendo nada a nadie, se estaban lavando los pies unos a otros, no estaban presumiendo con su boca, no había alabanza, no había sermones. Ese último sermón, cuando empiezan a escuchar la Biblia, estaban llorando otra vez todos, ¿no? Estaban otra vez llorando todos. Aquí sucede lo más impactante, ¿no? Se cierra ya el ayuno, yo me presento delante de ellos, me siento muy orgulloso, lo han logrado, los estimo, les digo que fue fenomenal, que a pesar de los altibajos y que perdimos a uno y que algunos estuvieron a punto de ceder, es hora de cerrar, es hora de regresar a casa, ¿no? Es hora de regresar a la iglesia, es hora de regresar y servir a la iglesia. Y les dije, cuando yo cuente hasta 3, ustedes después de 3 días van a gritar gloria a Dios, ¿no? Y algunos se quitaron la cinta, ¿no? Miren, esto no es como esto se hubiera muerto ahí, esto se hubiera muerto en ese ayuno, ¿ven? Porque este tipo de pretensiones siempre de, eso no es nada, yo puedo hacer más, ese tipo de pretensiones en la iglesia es lo que destruye las iglesias. Porque para un jovencito que siempre le han escrachado, que siempre le han dicho que no sirve para nada, que siempre se ha sentido un 0 a la izquierda en la iglesia, que en su propia casa nunca le han dado una palmada, que su propio papá no le puede dar un poco de respeto porque lo ve como inferior, el simple hecho de que él vea que ha logrado algo
¿sí? El simple hecho de que él vea que él ha logrado algo, para él es sorprendente. Y que tenga alguien enseguida, un pastor, un amigo que le diga, lo lograste, campeón. Uf, yo sé que para ti tú puedes ayunar 40 días, tú eres Gigi Ávila, pero tú no vas a entender esto, ¿no? Entonces, cuando cerramos el ayuno, les dije, van a gritar gloria a Dios. Gritan gloria a Dios. Uf, hermanos, se derramó la presencia de Dios. No podían creerlo, se abrazaban entre ellos. Lo logramos, se abrazaban, gloria a Dios, bendito sea Dios. Yo nunca había escuchado a estos jóvenes decir tantas bendiciones. Se abrazaban y de ahí salió mi liderazgo, 3 días. Cuando llegamos a la iglesia, ellos mismos estructuraron la iglesia. Ellos mismos se dieron cuenta, ¿sí?, de que la iglesia estaba hecha pedazos, el grupo de jóvenes estaba hecho pedazos. Ellos mismos decían, pero ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta alabanza? ¿Por qué no hacemos otro tipo de cosas? Aquí es donde entran las 4 columnas. Ya una vez que tenía un respaldo espiritual fuertísimo de mi lado, ¿sí? Ya una vez que tenía un respaldo espiritual fuertísimo a mi lado, les dije, bien, así como yo los vi a ustedes, así como yo les aposté a ustedes, necesito que ustedes que van a estructurar las 4 columnas escojan de entre el grupo general a una persona que les va a ayudar a cada uno. Ellos escogieron una persona y se convocó un segundo ayuno, pero un segundo menos denso, ¿no? O sea, ya no era tan intensos con silencio, era un ayuno más como de recogimiento donde ellos iban a estar interactuando. Ahora sí, aquí vienen las 4 columnas. Las 4 columnas es, antes de comenzar ese fundamento de las 4 columnas que tienen por fin atajar todas las áreas espirituales de la vida, esto es lo que se hace. Sin esto no funciona, gente. Tú puedes estructurar lo que tú quieras, pero si no tienes un liderazgo que sienta en la carne el dolor de lo que es trabajar para la iglesia, no sirve. Así sean 2 jóvenes en la iglesia, si sean 2, si no sienten en la carne el dolor de lo que es estar viendo cómo la iglesia se pudre, no sirve. Y aquí tienes al clásico boomer, ¿no? Yo he ayunado más, yo lo puedo hacer mejor. Siempre va a ser así. Por eso les digo, cuando tú le apuestas a un joven, crees en él, confías en él, le tiendes la mano, incluso si dejas que el joven te traicione, incluso si dejas que el joven te pise, eso lo va a hacer a él madurar, porque nadie le había otorgado un voto de confianza. ¿Ves? Porque todos piensan que el joven es idiota, que el joven es estúpido, que el joven no puede lograr nada. Por eso acá el boomer dice, 3 días no son nada, porque siempre es como al joven se le estupidiza. El joven sirve para brincar, el joven sirve para gritar, el joven sirve simplemente para aplaudir y cantar canciones de worship. No. Los jóvenes literalmente pueden poner a temblar el infierno si trabajas bien con ellos. Ahora sí, vienen las 4 columnas, lo que les quiero presentar. Este es el trabajo de las 4 columnas. Esta es la estructura de las 4 columnas. Las 4 columnas tienen por fin atajar todas las áreas de la vida espiritual y se llama 4 columnas porque intenta aglomerar todas esas áreas. El área de la espiritualidad, la área teológica, que específicamente es denominacional, porque este es un trabajo que no necesariamente está circunscrito a una iglesia, puede ser un trabajo interdenominacional para bautistas, puede ser un trabajo sácame este payaso aquí, sácamelo de aquí, ¿no? Sácame este payaso aquí, este boomer de aquí, no sirve. O sea, es lo que les digo. Bendito sea Dios que hay jóvenes, ¿no? Que no se toman estos tíos en serio. Estos tíos no sirven para nada, ¿no? Estos tíos son los que no, como decía Jesús, no suman, desparraman. Moderadores, sáquelo, échelo de aquí, o sea, qué tedio. Se llama 4 columnas porque intenta aglomerar todas las áreas de la espiritualidad: teológica, denominacional, apologética, intelectual, evangelística, social y misionaria, y espiritual, devocional y comunitaria. 4 columnas: teológica, denominacional, apologética, intelectual, evangelística, social y misionera, y espiritual, devocional y comunitaria. Lo mínimo que necesitas para implementar estas 4 columnas es 1 año, mínimo, porque se trabaja sobre a corto, mediano y largo plazo, es decir, trimestres, donde se va a hacer un análisis de cómo va avanzando el trabajo de las 4 columnas. Si tú te fijas, aquí dices, ¿y dónde está la alabanza? ¿Dónde está el grupo de música? Exacto. Uf, otro boomer. Yo no sé de verdad los boomer, gente. Yo no sé de verdad los boomer. Por eso hay una brecha tan grande entre jóvenes y esta gente, ¿se dan cuenta? Esta gente de verdad, ¿qué necesidad de venir a decir aquí inútil, retrasado y que esto y que aquello? Señor, váyase a atender a su esposa, hombre. Acá estamos hablando entre jóvenes y jóvenes que queremos trabajar. Lárguese de aquí, por eso no abro Facebook. Es más, déjame quito Facebook. Voy a quitar Facebook. Qué tedio de verdad con los boomers, pero qué gente más nefasta. De verdad que no lo puedo creer, ¿no? Qué gente más nefasta los boomers. Me voy a quedar nada más con YouTube. Mi error otra vez de haber abierto Facebook para que entren todos esos idiotas, ¿no? Mi grandísimo error, mea culpa. No, se acabó en Facebook, ya no están en Facebook, ya que se vayan a jugar con su esposa, no sé a ver qué hacen. Estas son las 4 columnas. Bien, vamos a ver cómo se interactúan con las 4 columnas. Bien, el trabajo teológico.
El trabajo teológico es trabajo denominacional. En este trabajo se intenta abarcar el estudio y la comprensión de la doctrina según la tradición en la que tú te encuentras. Por ejemplo, yo estoy en la doctrina metodista, entonces yo voy a tratar de direccionar mi trabajo teológico en torno a la doctrina metodista para fortalecer la identidad denominacional. Porque mira, tú no te has dado cuenta de algo, pero todos psicológicamente estamos buscando un sentido de pertenencia. Y las denominaciones, en ese consenso denominacional, si fortalecen su sentido de pertenencia, enriquecen muchísimo el mundo evangélico, porque yo no quiero ir a una iglesia metodista y encontrarme una iglesia pentecostal. Quiero ver una iglesia metodista, y quiero ir a ver una iglesia pentecostal y encontrar el pentecostal clásico, y quiero ir a una iglesia presbiteriana y encontrar el presbiteriano. El problema es que como todo se ha hecho tan genérico, ¿no? Como una maruchan de microondas, como todo se ha hecho tan genérico, tú vas a la iglesia bautista y encuentras pentecostales, tú vas a la iglesia presbiteriana y son pentecostales también. Entonces ya no hay una distinción. Bueno, el trabajo teológico denominacional tiene por fin hacer que tenga un estudio y comprensión de la tradición de tu iglesia para fortalecer la identidad denominacional. Eso tal vez a corto plazo, y soy muy claro, no te va a servir en nada. A corto plazo incluso te van a renegar. ¿Y esto para qué sirve o qué? Que Wesley a corto plazo te va a renegar. Pero a mediano y largo plazo, papá, de verdad, créeme, es lo mejor que puedes hacer. ¿Cómo se logra? Bueno, empiezas a hacer estudios de artículos de la fe, ¿no? Tomas una confesión, tomas un estudio de los 16 artículos. Aquí es donde el obispo me rescrachó, ¿no? Porque yo les dije que nosotros, los metodistas, teníamos en nuestro quehacer teológico el credo. Aquel obispo fue la primera vez que me mandó llamar a su oficina. ¿Cómo que estás enseñando el credo de los apóstoles? Eso es católico, ¿eh? Es la estupidez de los boomers, ¿no? Sean obispos, sean sacerdotes, están cortados por la misma tijera todos. Después, implementamos talleres sobre la historia del metodismo, donde constantemente estamos enseñándoles para reafirmar el trabajo anterior. Hacíamos debates sobre doctrinas particulares del metodismo, sobre la santificación, sobre la gracia, cómo la vislumbrábamos nosotros los metodistas en contraposición a cómo la vislumbraban otras denominaciones. Hacíamos comparaciones con otras corrientes cristianas, no para escracharlas, no para tenerlas en menos, para conocerlas. ¿Y por qué queríamos conocerlas? Porque ese era otro error. Éramos muy dados, en el grupo de jóvenes era muy dado a criticar al otro, porque todos pensaban que todas las iglesias tenían profetas, y todas las iglesias tenían Hilson, y todas las iglesias tenían pantallas, ¿no? Entonces cuando alguien les decía, no, mira, el luterano tiene una misa, y el presbiteriano tiene una salmodia exclusiva, y el pentecostal es así, y tú como metodista eres así, no sabían qué hacer, no sabían cómo interactuar. Entonces íbamos marcando la pauta, ¿no? Ve, de verdad, vea, yo no entiendo qué juicio de este estúpido, de verdad. Lo corro de Facebook, vaya a ver su cuenta de YouTube, este calvo inútil, y viene otra vez con lo mismo. De verdad es que yo no entiendo, gente. Los boomers son mi talón de Aquiles, discúlpeme, pero son una bola de idiotas. No todos, pero la verdad es que ya lo van ustedes viendo cómo interactúa esta gente. Los boomers es lo peor que le puede suceder a esta sociedad, ¿no? No pueden interactuar con alguien más joven que ellos, alguien que los supere, alguien que no saben qué hacer. Entonces, bueno, continuamos. Después teníamos la exposición sobre la disciplina y la estructura metodista, cómo estaba organizada nuestra iglesia, el obispo, el superintendente, el pastor, qué hacían, etcétera. Todas estas cosas, ellas los ignoraban terriblemente, ¿no? Esto se hizo dentro del marco teológico de la denominación metodista. Ustedes pueden hacerlo dentro del marco teológico de los bautistas, dentro del marco teológico de los presbiterianos, dentro del marco teológico de los pentecostales, y van a enriquecer, por supuesto, el sentido de identidad. Después pasamos a la columna apologética, la columna intelectual. ¿Qué hacíamos aquí? Hacíamos la defensa racional de la fe cristiana frente a objeciones filosóficas y religiosas. ¿Pero cómo? Hacíamos cursos sobre la confiabilidad de la Biblia, hacíamos preguntas y respuestas, un servicio en donde había preguntas y respuestas comunes sobre Dios e invitábamos a alguien, hacíamos discusiones sobre ciencia y fe, porque ahí había doctores, había médicos, había filósofos, había de todo, era una clase media alta, quizá en algunos contextos no se puede hacer, pero se puede hacer de otra forma, ¿no? Hacíamos análisis de las objeciones más fuertes del ateísmo, no les teníamos miedo, y practicamos la argumentación apologética como si fuéramos ateos y evangélicos, y nos dábamos con todo para empezar a desarrollar el músculo intelectual. Ahorita vas a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿todos los días hacían esto? No, tranquilo, ahorita te voy a explicar cómo hacíamos esto. Después teníamos la visión evangelística. Ojo, no íbamos a repartir folletos. Realmente era una extensión del servicio misionero y social. ¿Qué hacíamos? Llamábamos un día y le decíamos a un centro de rehabilitación, nos acepta con un grupo de jóvenes, queremos ir a hacer un servicio con ustedes.
Oigan, los centros de rehabilitación se querían volver locos. Les llevábamos ropa, les llevábamos comida, hacíamos un culto con ellos, los talentos de los muchachos vivos interactuando con la gente de la calle, los señores llorando, ellos mezclándose con todo. O sea, era una iglesia realmente viva. Después, a la siguiente que le tocaba a la misión evangelística y social, marcaban un orfanato. Oigan, ¿qué necesitan los huérfanos? No, mira, necesitamos papel de baño, pasta, jabón, champú. Se hacía una recolecta entre todos y se iba y se llevaba otra vez a la iglesia, al orfanato. A veces nos decían, no podemos recibirlos a todos, recibimos a 30 nada más. Entonces escogíamos 3 orfanatos ese día y dividíamos 3 líderes. Uno se iba al orfanato del sur, otro al orfanato del norte, otro al orfanato del oeste, ¿no? Y teníamos a la iglesia trabajando afuera. Después, ¿qué más hacíamos? Bueno, hoy es jueves de misión evangelística y misionera. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a salir a dar el alimento a la gente a la calle. Entonces nos juntamos en el comedor de la sociedad y todos los fondos que recuperábamos, ¿no? Porque obviamente ellos diezmaban, ellos daban su diezmo y su ofrenda en la iglesia, los utilizábamos para alimentar a los pobres un día. Llevábamos el mensaje, regalábamos comida y dejábamos una esperanza y también eso. Después, el trabajo evangelístico en sí, trajimos a un grupo llamado On the Red Box, que era un formato que se andaba usando, que básicamente te parabas encima de una caja roja y evangelizabas, pero con un formato muy específico. Lo incorporamos. De hecho, fuimos el grupo más grande de On the Red Box en México. 150 jóvenes, era algo impensable. En las calles de la Macroplaza de Monterrey, todos predicando en cajas rojas, dando folletos, Era impresionante, de verdad. Hacíamos evangelismos en plazas y calles, pero no andamos regalando folletitos así nada más en abstracto, no. Hacíamos labor social, hacíamos evangelismo. ¿Saben qué también hacíamos? Le pedíamos a los pastores de la iglesia era grande, que si había hermanos en necesidad, que necesitaran que en su casa se les pintara una pared, se les pintara una puerta, se les ayudara con el mandado, nos dieran una lista de esos hermanos. Entonces nos daban una lista, ¿no? Mira, el hermano Juan está batallando con esto, el hermano Pancho, a la hermana Juana hay que ir a pintarle la casa este jueves, hermanos. Vámonos todos, porque es la columna evangelística. Le limpiamos la casa, le quitamos el zacate, le pintábamos, le ordenábamos, le dejamos limpio y habíamos cumplido nuestro servicio. No había alabanza, no había nada, pero los muchachos se sentían vivos. No, pues que el hermano Pancho este día no tiene para comer. Bueno, vamos a ir todos y vamos a hacer un culto de oración en la casa del hermano Pancho. Le vamos a ir a dejar comida, le vamos a ir a dejar despensa, le vamos a ir a tender la mano, vamos a ir a orar por él, vamos a estar con la familia como jóvenes, que sepan que la iglesia no son solo los pastores, somos todos nosotros. Hermanos, esto explotó, esto era impresionante, o sea, esto no se estaba viviendo en la iglesia y este servicio siempre estaban como esperándolo, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir al asilo. Me acuerdo la primera vez que fuimos al asilo y cuando interactúas con los viejecitos, ¿no? Les cambias la vida. O sea, están deseosos de que una persona llegue, interactúe con ellos, se ría. Jugábamos lotería con ellos, cantábamos canciones que a ellos les gustaban del pasado, ¿no? Les preguntábamos si les gustaría una obra de teatro y les llevábamos todo eso. Ahí conocí a Maritza, sí, Maritza de On the Red Box, que trabaja en España, ahí, por supuesto, una mujer tremendamente trabajadora, y hacíamos todo eso, ¿no? Y también hacíamos evangelismo digital, como empezamos a hacer 2 tipos de evangelismo digital, ojo con eso. Primero, empezamos a hacer un tríptico semanal que posteamos en las redes sociales. Hicimos una página que se llamaba Methodline, ¿no? Así como Pictoline, nosotros hicimos Methodline. Y así con pictogramas empezamos a diseminar la palabra de Dios con pictogramas y empezó a tener mucho alcance, ¿no? Y luego después hicimos el famoso evangelismo digital sobre las escrituras, sobre quién es Cristo, con los propios jóvenes. Es decir, los propios jóvenes ponían su trabajo, ¿no? Sus cámaras, ponían su trabajo de diseño gráfico. Yo les daba el formato. Esto es lo que vamos a subir esta semana, ¿no? 10 razones por las cuales la Biblia es inspirada. Era impresionante, ¿no? Era impresionante. Esa era la columna evangelística y misionera. ¿Se fijan? No worship, no estar ahí todas las semanas sentados escuchando un sermón. Hay una dinámica en la que todos están involucrados. Esta parte, aquí es donde yo les digo, en esta parte casé como a 10 pelados, ¿no? Aquí casé como a 10 tíos, ¿no? Porque en la columna espiritual, devocional y comunitaria, no crean que era nada más encerrarnos a orar, no. Nos íbamos de casa en casa. Hacíamos células, encuentros de oración y ayuno en las casas de los jóvenes. ¿Qué hacía esto? Rompía el formato de yo tengo más dinero que tú, yo tengo menos, yo soy de esta zona, porque allá en Monterrey, raramente yo me di cuenta que la gente se sectorizaba. ¿Tú de dónde eres? No, yo soy de San Jerónimo. No, yo soy de Apodaca. Y si eres de Apodaca, eres menor que el de San Jerónimo. No, yo soy de San Pedro. Entonces teníamos que romper eso. Teníamos que vernos como hermanos todos. Entonces hacíamos células en las casas de todos. Y sí, nos tocaba la casa del clásico niño rico que nos recibía con banderillas y nos tocaba la casa del muchacho pobre.
y empezamos a conocernos y a interactuar todos y cada uno con nosotros. Aquí fue donde se empezaron a formar parejas. ¿Por qué? Porque ya se dejó esa monotonía, no ese cliché de vernos una hora en la iglesia, aplaudir y vámonos. Empezamos a interactuar en las casas, en el patio de la casa del muchacho, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Leíamos la Biblia, teníamos el culto y empezaron a conocerse mucho más. Y al empezar a conocerse mucho más, obviamente, se dieron relaciones muy profundas que terminaron en el matrimonio, ¿no? Impresionante. Hacíamos jornadas de oración y alabanza, por supuesto. No es que quitamos la alabanza, no, la incorporamos dentro de una dinámica muy específica. No saturamos a los jóvenes de alabanza. Estaban hartos. Porque todos los jueves tenían alabanza, todos los sábados tenían alabanza, escuchaban la alabanza en su carro, llegaban el domingo a la alabanza. Así que hicimos de la alabanza un momento muy especial para que cuando ellos cantaran, se dieran cuenta que cantaban todos juntos. Y luego sacamos los cantos complejos donde una mujer está gritando ahí en un solfete, ¿no? E incorporamos cantos sencillos en donde todos pudiéramos interactuar. Me acuerdo que muchos aprendieron ese canto que decía: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Y el que quiera trabajar dará también lugar en la viña del Señor. Y nos reíamos porque eran cantos viejitos que muchos los teníamos como cantos de boomers, pero los incorporamos a nuestro ethos y aparte hacían clic con nuestra dinámica. Hacían clic con nuestra dinámica porque estábamos trabajando y nos sentíamos contentos y queríamos seguir estando en la viña del Señor. Otra cosa que hicimos, por ejemplo, hicimos podcast donde tomamos a los 3 jóvenes más picudos, ¿no? Que estaban trabajando, por ejemplo, en medios o todo eso, y los pusimos a hacer podcast y tuvieron un impacto impresionante. Esta fue la 4ª columna: encuentros de oración, estudio bíblico en casas, jornadas de adoración y alabanza. Por supuesto, nos reuníamos todos a orar, discipulado uno a uno. Aquí era muy importante, nos confesábamos los pecados. Aquí no es con que el pastor es superior, aquí yo era parte de toda la banda. Yo era parte de toda la bandera, yo era parte de ellos. Yo los veía llorar, yo los veía confesarse, yo los veía triunfar, yo los veía cuando ellos alcanzaban un grado más alto en su espiritualidad, yo los veía cuando vencían el pecado, yo los veía cuando luchaban, pero ellos me veían como parte de ellos. Entonces, por supuesto, en ese contexto nació la canción de Pecador, ven al dulce Jesús. Ustedes no lo saben, yo grabé esa canción, Pecador, ven al dulce Jesús, porque estábamos trabajando con gente pecadora, con gente de las calles, con ancianos, con huérfanos. Estábamos haciendo la verdadera religión. Estábamos cantando en momentos muy específicos. Entonces, todos ellos esperaban el día de la columna devocional. Entonces, ¿pero cuándo es el jueves devocional? ¿Por qué? Porque ahí veían a la pibardita, porque interactuaban con ella, porque se conocían, porque se empezaron a fraguar amistades muy sinceras. Se empezó a quitar esa sectorización. Yo siempre me siento en la banca de enfrente. No, este tío siempre se sienta acá no, acá nos mezclábamos, gente. Nos mezclábamos entre todos. Interactuábamos entre todos. Se pedían las pizzas y después y aquí no era con que te creías el super espiritual, el mojigato. No. Aquí todos estábamos creciendo. Se pedían las pizzas, se convivía. Se acabó esa estupidez de las profecías del profeta. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Estos jóvenes, escuche lo que empezó a pasar. Estos jóvenes estaban en un avivamiento impresionante. Estaban cantando himnos, estaban saliendo a las calles, estaban yendo con los huérfanos, estaban yendo con las prostitutas, estaban alimentando a la gente, estaban teniendo jornadas de oración, estaban teniendo jornadas de ayuno, tenían células. ¿Qué pasó? Que la iglesia local seguía teniendo su escuela de profetas. ¿Y qué pasó? Oye, necesitamos que tus jóvenes se integren a la escuela de profetas. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces ahí, no? Y yo dije, no, de ninguna manera. Eso no va a suceder nunca. Mis jóvenes están creciendo espiritualmente. Mis jóvenes te ponen a bailar joropo ahorita con la Biblia ya. Mis jóvenes saben apologética. Mis jóvenes saben defender la fe. Mis jóvenes ya están haciendo trabajo en sus escuelas. Mis jóvenes no van a ir a ninguna escuela de profetas. Pues me eché un saco de alacranes. Ahora, todavía no culminamos. La evaluación de las 3 columnas es así. Tú tienes a un líder de esos que se seleccionan en el ayuno, que está al frente de la columna espiritual. Tú tienes a un líder que está enfrente de la columna evangelística y misionera y social. Tú tienes un líder que está enfrente de la columna teológica y tienes un líder que está enfrente de la columna espiritual, ¿no? Y ellos tienen que hacer un trabajo de planeación de 3 meses. Yo no me meto con ellos. Yo ya les di el voto de confianza. Ellos ya tienen el voto de confianza. Ellos fueron los menospreciados siempre de la iglesia. Ellos fueron a los que, como el estúpido que vino acá, que dijo, no, yo puedo orar más que tú. Yo ayuno más que tú. Eso no es nada. El que siempre atomiza, el que siempre escupe, el que siempre aplasta. Ellos se vieron levantados, ellos se vieron dignificados. Ellos se esforzaron, ¿no?
y presentaban sus planes de trabajo. Esto es lo que se va a hacer este mes, pastor. Teníamos nuestras mesas y me decían, pastor, este mes seleccionamos este orfanato. Me decía, por ejemplo, el de evangelismo y asunto social. Me decía, mira, pastor, este mes está este orfanato, está la casa de la hermana Pancha, está este asilo de ancianos y está esto. Estas son las 4 actividades que vamos a hacer que me tocan este mes. Y luego me decía el de devocional, este mes voy a hacer una velada de oración. O sea, una velada en el templo, oración. Y decía, pastor, pero yo sé que van a venir muy poquitos. Báncatela, le decía yo, báncatela. No tengas miedo. Y sí, iban a veces 20, 25. Pero empezó a subir, empezó a crecer, empezó a reventar aquello, ¿no? Entonces, a corto plazo, ¿qué se hacía? Se consolidó el grupo central general, el que había ayunado. Se volvió la mera trompa del tren. Esos tíos traían el power, pero bien metido. Esos tíos me decían cada vez, otro ayuno, otro ayuno. No, les decía, aguante, yo no puedo estar ayunando cada vez, ¿no? O sea, no tengo tanta capacidad, tengo que estar pastoreando, porque aparte de pastorear a los jóvenes, era pastor de la iglesia también, ¿no? Tenía hijos, tenía familia, ellos estaban con toda la zapeta, ¿no? Pues otro ayuno, otro ayuno. Se empezó a consolidar. Después se establece en ellos el hábito de la oración. Nos reuníamos antes de iniciar los cultos a orar nosotros los líderes. Y se iniciaron los estudios de actividades en cada columna. O sea, cada columna estaba empapadísima de lo que tenía que hacer. Pero nada de esto hubiera funcionado si primero no se barbechaba el corazón. A los 6 meses, ¿cuál era lo que se tenía que hacer? De 3 a los 6 meses, pues empezabas a ver el crecimiento. El crecimiento en los grupos de jóvenes, mucha gente hace esto, ¿no? Vinieron 5 jóvenes a la iglesia y luego, ¿cuál es el fin? ¿Qué hacen estos jóvenes en la iglesia? No, pues aplauden ahí en la iglesia y cantan. Ajá, y luego, a los 4 meses los vas a perder. Porque el joven es dinámico y la vida espiritual es dinámica. No los puedes tener cantando toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Se aburren, los pierdes, están idos, se enojan los pastores porque no ponen atención. ¿Y cómo? Si tú mismo los estás matando. Tú mismo los estás matando, mi hermano. Y no te estoy reclamando. Todas las iglesias hemos caído en esa monotonía. No, es que llegaron 5 jóvenes hoy a la iglesia y sí, pero a los 4 meses, ese formato de alabanza y sermón los vas a matar. Porque la vida espiritual de la propia iglesia primitiva era muy dinámica. Entonces, hacían el trabajo ellos mismos para no frustrarse, hacían el trabajo a 3 meses, mediano, corto, largo plazo. Y, por ejemplo, la columna evangelística, ¿qué quieres lograr en 3 meses? Quiero lograr en 3 meses, decía, que podamos cumplir lo que dice Santiago, que la verdadera iglesia es aquella que se preocupa de las viudas y los huérfanos. Quiero que atendamos estos 3 meses a esas viudas. Bien, ¿le vas a apostar eso? Sí. ¿Te la vas a jugar? Sí. ¿De dónde vas a sacar recursos? Pues quiero que tú me des la mitad y yo voy a buscar la mitad. Venga, te banco. Decía, por ejemplo, el de la columna devocional. Quiero traer, una de ellas hizo algo impactante, ¿verdad? Una columna llamada columna devocional se voló la barda, hermanos. Le voy a decir qué hizo. Convocó un retiro de padres e hijos. Eso era algo, la verdad, se voló la barda. Dijo, muchos de nuestros jóvenes no tienen interacción con sus papás. Muchos de los papás no interactúan con sus hijos, no comen en la misma mesa. Muchos de estos jóvenes no quieren a sus papás. Están en una etapa muy difícil. ¿Qué hacemos? Yo me la voy a bancar. Dijo, vamos a convocar un congreso de padres e hijos. Es obligación que los padres vengan al congreso con su hijo. Y entonces, para que el hijo no se sintiera solo, empezamos a hacer todo el movimiento. Yo nunca había visto eso, porque ciertamente nunca lo había convocado. O sea, no fue idea mía. Cuando sucedió aquello, que se convocó a ese congreso, invitamos a un predicador, le dijimos, el tema es este. Necesitamos que los jóvenes vuelvan a sus padres. Y lo que dice Malaquías, antes de que venga el Señor, que los padres vuelvan a sus hijos y los hijos vuelvan a sus padres. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear una comida. La comida es el vínculo más cercano con el que podemos interactuar. Pídele a los del comedor, nosotros les pagamos que hagan una gran comida, ¿no? Tú vas a dar el sermón y quiero que en un momento del sermón, que ellos vuelvan hermano, incluso los pastores de la iglesia, escúchame lo que te estoy diciendo, los propios pastores, con sus hijos jóvenes ahí, porque éramos varios pastores, estaban llorando, estaban quebrados con sus hijos. ¿Por qué? Hacía meses que el papá no le daba una palmada al pobre muchacho, ¿no? Hacía meses que el muchacho no le decía a su papá, a su mamá, te quiero, mamá. Entonces, llegó ese día, estaban, yo nunca había visto eso. Estaban llorando, estaban abrazándose, estaban cantando, se sentía el amor en el lugar, ¿no? Después de ahí, cuando pasamos a la mesa a comer, era una armonía, conviviendo ricos con pobres, pasándonos el plato, todos riéndonos. Mira, este es mi amigo Juan y es de Escobedo, ¿no? Y que este es de por allá de San Jerónimo y somos amigos y que aquí estamos. Era algo que de verdad
cuando yo dejé todo eso, yo sufrí mucho, ¿no? Yo di la vida por esos jóvenes. Yo de verdad dejé todo, Dios lo sabe. Casé a algunos de ellos en ese tramo, ¿no? Dejé pedazos de mi alma y esas eran las formas en las que ellos interactuaban. Ahora, se frustraron, hubo caídas, por supuesto que hubo todo eso. ¿Quién te está diciendo que trabajar con jóvenes es fácil? Yo te voy a decir cuáles eran las áreas débiles que yo encontré. Por ejemplo, la columna de la espiritualidad encontraba que muchos eran inconstantes en la oración, pero ella ya había aprendido que la oración en sí misma era un proceso doloroso. ¿Qué hacía? Se la bancaba. Hoy tuve a 3 en la oración y mañana quizá tenga 5 y mañana tenga 20, pero estaba al frente de ella, siempre prendiendo la mecha, siempre prendiendo el comal ahí en el altar, porque ella ya había aprendido como líder en un ayuno lo que se sufre para aprender a desarrollar una vida espiritual. ¿Qué hizo? Desarrolló paciencia, se quitó la frustración. Ella sabía que tenía que trabajar así como se trabajó con ella, porque se le dio un voto de confianza. Y muchas veces yo llegaba al cuarto de oración y se escuchaba el clamor a calles, o sea, se escuchaba realmente los jóvenes metidísimos, y a veces llegaba y no había jóvenes. Y yo le decía, el trabajo con los jóvenes no es fácil. Muchos de ellos, literalmente, el trauma los ha jodido. Están acabados, están muertos. Y te la vas a tener que rifar y el infierno mismo se te va a levantar, ¿no? Pero tú ya fuiste probada para esto. Y tú diste el ancho. Y yo como pastor voy a estar ahí para apoyarte. Y también Dios está para apoyarte. Y somos un equipo y nos levantábamos, ¿no? Otra cosa, había muy poco compromiso porque muchos de ellos, aburridos y buscando la dopamina, también entraban a esa monotonía de la oración, ¿no? La oración monótona como el católico. Tenían que renovarse, inventarse y trabajaban muchísimo, ¿no? Esas eran las áreas débiles. Entonces, sí hubo áreas débiles. Por ejemplo, el área débil de la apologética es que muchos de ellos, de estos líderes, nunca habían sido formados en apologética. A estos tíos en la iglesia los formaron con cantos de Hilson y antologías de Jesús Romero, ¿no? A estos tíos los formaron con campamentos donde gritaban y saltaban y se ponían a rapear. Y de repente les dices que existe algo como apologética y que él va a estar enfrente de ese liderazgo, no sabían qué hacer. Y entonces empezaron a formarse ellos mismos, a leer, a estructurarse, a darse cuenta de ese mundo que existía. Y otra cosa es que no había objetivos claros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo se los he dicho, en nuestras iglesias, esa iglesia estaba preocupada por los profetas, ya no estaba preocupada por los ateos, con las que interactúan nuestros jóvenes en las escuelas, ya no estaba preocupada por el católico romano, ya no estaba preocupada por el unicitario, ya no estaba preocupada por el testigo de Jehová. Entonces nuestros jóvenes no sabían cómo interactuar con estas realidades. Y tuvo que darse una formación paulatina. Por eso el trabajo mínimo tenía que ser un año, en donde ellos mismos se iban formándose y se iban fajando ahí. Y sí, muchos de ellos terminaron siendo pastores porque era inevitable interactuar con la gracia de Dios a ese nivel, intelectual, moral, espiritual, social. A ver, despertó en ellos vocaciones, dones, talentos que ellos no sabían que tenían. Pero sí, muchas veces cayeron, lloraron, fallaron, estuvieron en mi oficina llorando y no podemos, no se la va a bancar, ¿no? El área débil del evangelismo, de la acción social, es que muchas veces había el miedo. Siempre el miedo los va a truncar, ¿no? Porque casi siempre nosotros hemos hecho la iglesia hacia adentro. De hecho, nuestra vida social es hacia adentro de la casa. Hacemos la vida cómoda hacia adentro de la casa. Y no estamos acostumbrados ni siquiera. ¿Cómo se le da comida a alguien? ¿Ven? A ver, vamos a dar comida, pero ¿cómo le hacemos? No sabían qué hacer, ¿no? A ver, mira, vamos a hacer esto. Hoy vamos a ir a darle comida a la gente en la calle. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se le da? Se les tiende la mano. Oiga, tenga. No sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Todas esas cosas, por supuesto, eran parte de las debilidades que se habían fraguado de años de rutina de estar simplemente gilsoneando ahí y brincando y rapeando. Todo eso se fue obviamente alcanzando, ¿no? Ahora ya sabían interactuar en la calle. Llegaban, abrazaban a la persona. Mira, somos cristianos, queremos regalarte esto, no tienes que darnos nada, lo hacemos de buen corazón, queremos servir a la sociedad. Y se empezó a desarrollar estos elementos tan lindos. Llegaban a los asilos, ¿no? Llegaban a los asilos y ponían a los abuelitos a jugar lotería, se reían con ellos, se tomaban fotos, cantaban canciones. Empezaron a aprender a interactuar con las personas. ¿Sí? Área débil, por ejemplo, de lo teológico. Se me fue ahí, de lo teológico, institucional, denominacional. Otra vez, no estaban acostumbrados a esto. Muchos de ellos decían, pero es que todos somos iguales, ¿no, pastor? Todos hacemos todos tenemos profetas, todos cantan. No, les decía, no es así. Nuestro pueblo evangélico y protestante es muy grande y tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos todos. Somos diferentes. No es malo que tengas un sentido de pertenencia, pero tú no puedes atomizar o aplastar al otro por tu sentido de pertenencia. Tienes que aprender a interactuar. Pero para aprender a interactuar, tienes que conocer tú mismo tu fe.
A ver, tú eres un cristiano que está militando dentro de un pueblo que se llama metodista, pero hay otro cristiano que está militando dentro de un pueblo que se llama bautista. Entonces hacíamos ese intento, ahí fue cuando yo ya salí de la iglesia, estamos empezando a hacer intentos de reuniones interdenominacionales, bautista con metodista con pentecostal, lo estábamos intentando de verdad, lo estábamos intentando, pero tristemente después de ese año, las Jezabeles de esa iglesia tomaron el control y muchos de esos jóvenes, tristemente, cuando me expulsaron de la iglesia porque yo no cedí, yo no los llevé a escuela de profetas, yo no oraba por las puertas, yo no oraba por los candiles y esas estupideces que se inventaban ellos, muchos de esos jóvenes se fueron de la iglesia. Y eso a mí me destrozó el alma, ¿no? Fue un año de trabajo, se fueron de la iglesia y fue como un trabajo que se perdió ahí, ¿no? ¿Y por qué se fueron? Dije, ¿por qué? Ya no había nada en esa iglesia para ellos. Esos jóvenes habían crecido, esos jóvenes habían madurado, esos jóvenes sabían hacer apologética, esos jóvenes habían descubierto su vocación pastoral, esos jóvenes estaban haciendo acción social y los querían meter a una escuela de profetas. Obviamente ellos se fueron. No podemos estar aquí. Muchos de ellos buscaron iglesia, muchos de ellos terminaron en la iglesia que yo estaba, ¿no? Donde ahora me habían ordenado, que era la iglesia metodista libre, pero eso es el trabajo de las 4 columnas. Sí, literalmente oraban por puertas, esos idiotas, ¿no? Oraban por puertas, ponían a la gente a orar por las puertas, porque por aquí entrarán, y todas esas cosas místicas y oras por los sobres, lloras por las puertas, lloras por los techos, porque por aquí se derramará. No hacen trabajo, no hacen nada. Las almas ahí putrefactas, muriéndose, totalmente atomizadas, totalmente aburridas. ¿Por qué? Porque esos tíos perdieron la cabeza embotados en cosas que no entienden, ¿no? Y llegaba el profeta y los emocionaba un ratito, y tú vas para las naciones. Ya cuando llegaba, mis jóvenes decían, esto es pura chercha, ¿no? Esto es pura chercha. Yo ya sé lo que es la vida espiritual, decían ellos. Yo ya sé lo que es ayunar. Yo ya sé lo que es orar. Yo ya sé lo que es doblar las rodillas. Yo ya sé lo que es hacer apologética. Yo ya sé lo que es defender mi fe. Yo ya sé lo que es estar entre la comunidad de hermanos. Yo ya sé lo que es cantar realmente todos juntos al unísono. Lo que sentimos, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Estos profetas ya no tenían nada que hacer, ¿no? Se pudrió totalmente. ¿A qué voy con todo esto? Si tú eres joven, o tienes un grupo de jóvenes, o estás pastoreando jóvenes, quizá no eres culpable de mucho de lo que sucede. Algunas veces los jóvenes se te van a ir, ¿no? Algunas veces los jóvenes se te van a ir. Y vas a decir, ¿pero qué pasa si yo soy un buen cristiano? Sin duda, eres muy buen cristiano y muchas veces no vas a ser culpable de eso. Hay muchos factores que, así como no funcionan con los varones, no funcionan con los jóvenes, básicamente porque, te lo voy a decir así tristemente, ¿no? El formato de los boomers es que los jóvenes son estúpidos. Y me lo dijo de frente el pastor principal de la iglesia. Pacheco, ponlos a jugar. Están jóvenes. Yo simplemente los oía y decía, qué terrible, ¿no? O sea, porque no hay un conjunto de reglas espirituales para los jóvenes y un conjunto de reglas espirituales para los ancianos. Somos cristianos. Punto, ¿no? Y si tú guardas la fe en pureza, amor, nadie te tenga por poco en tu juventud, decía Pablo a Timoteo, ¿no? Pero eso ha sucedido. Los boomers piensan que el joven es estúpido per se y por lo tanto hay que ponerlo a brincar en un concierto, hay que emocionarlo con música, hay que ponerlo a rapear o hacer un rally donde se avienten globos de colores, ¿no? Y tristemente eso tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Por eso muchas mamás, tristemente, y muchos papás tienen la esperanza de que su hijo vaya a un campamento, porque la idea del formato del campamento es que en el campamento Dios lo va a tocar. ¿Cómo? La vida espiritual no es un toque. La vida espiritual se construye día a día, corre con paciencia la carrera de la fe. Y la iglesia está ahí justamente con sus pastores, sus maestros, para perfeccionar al creyente. ¿Y cómo lo vas a perfeccionar? ¿Con un campamento? Por favor, seamos sinceros. Con un campamento, lo más que vas a llegar es encenderle la chispa 2 meses. Se le va a pagar porque después de esa chispa lo vas a volver a meter a la rutina de gilsonearlo y tenerlo ahí sermoneándolo todo el fin de semana, todas las semanas, jueves, sábado, viernes, domingo, siempre lo mismo. Tú lo mataste. Tú mismo lo mataste, tú fuiste el que lo acabaste, tú lo atomizaste. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos jóvenes van siendo cíclicos. Se van de esa iglesia y se van y buscan otra iglesia. Y sí, encuentran de repente algo diferente en la iglesia, ¿no? De repente en la iglesia acá los reciben con cafecito y hay una pantalla más grande, pero vuelven al ciclo con el tiempo. Por eso tienes una brecha en donde de la adolescencia a la juventud muchos de ellos se pierden. Y no se pierden porque sean malos hombres, sean malos muchachos, sean malas muchachitas, no. Porque la propia iglesia los está matando. Y esto está bien documentado por libros como el de David Monroe. Está bien documentado por el propio formato de William Craig, que trabaja en su Defenders, que te habla de cómo se ha estructurado su trabajo y cómo ha tenido el resultado y cómo ha cambiado el formato worshipero.
Entonces, esto es algo real que está sucediendo. Esto es algo que está ahí. Si tú sigues matando a los jóvenes con música, luego no te dejes que a mediano o largo plazo, cuando venga una crisis existencial, la palabra que debería tener agudizados sus sentidos para que ellos se enfrenten a esas crisis no exista. ¿Qué van a hacer? Pues van a echar mano de cualquier estupidez o se van a ir al mundo. O no van a poder lidiar contra los propios pecados de su juventud. Porque como dice la Biblia, los jóvenes flaquean, caen, son susceptibles. Entonces, todo este tipo de cosas no es una perorata contra el trabajo juvenil como la que hace Paul Washer. Yo estoy a favor del trabajo juvenil. Yo no quiero que se abandone a mis jóvenes. Lo que yo quiero es que no se vea al joven como un joven per se de que él tiene que tener un trabajo diferente. No, el joven está incorporado a la iglesia. E incorporado a la iglesia también forma parte de ese perfeccionamiento. Ahora, muchos dicen, los jóvenes tienen que aprender con los ancianos. Lo hicimos. Hicimos campamentos donde los jóvenes se asociaban con los ancianos de la iglesia. ¿Y sabes qué hacían? Les enseñaban, por ejemplo, a poner la luz de la casa, porque había papás ahí en la iglesia que eran electricistas. Entonces acomodaban un stand y los jóvenes aprendían a poner un foco literalmente. Había mecánicos en la iglesia y llevaban su carro y les enseñaban a cambiar el aceite, cuáles eran las partes principales del motor. Había instructores de taekwondo, instructores de box, y se llevaba el stand y se les enseñaban porque se interactuaba de verdad con ellos, ¿no? Se intentaba realmente sacarlos de esa dinámica en la que todo el día estás cantando y cantando y cantando hasta que te hartas. Ahora, por supuesto que el proceso de la juventud al perfeccionarte es llevarte al matrimonio. Muchos de ellos al casarse salían dolidísimos porque habían encontrado una familia, caramba. ¿Ves? Habían encontrado una familia entre los jóvenes por primera vez en la vida. Se casaban y se incorporaban a letos de la iglesia y ahora ellos terminaban fungiendo como líderes espirituales de los propios jóvenes. Y el ciclo se repetía y se repetía y se repetía. Pero bueno, fue triste, ¿no? Fue triste y muchas iglesias no van a aceptar esto porque muchos pastores boomers no van a aceptar que han estado equivocados todo este tiempo. No van a aceptarlo. No van a aceptar que su formato no funciona, no sirve y por eso están perdiendo jóvenes o tienen a los jóvenes en la iglesia, pero no saben quién es Cristo, no saben cuáles son las doctrinas básicas a las cuales ellos deben adherirse, no saben qué es lo que deben creer, no saben cómo defender su fe, no oran, no ayunan, no tienen vida espiritual, pero los pastores están contentos porque los tienen ahí sentados cantando, ¿no? Y mientras estén en la iglesia, ellos ya sean por bien servidos. No sirve. Los vas a perder en algún momento. En algún momento se te van a ir. O en algún momento seguirán en la iglesia, pero van a ser ese clásico hijo de pastor nefasto, bastardo, ¿no? Que estando en la iglesia es una paria. ¿Por qué? Porque nunca hubo una transición real donde fue perfeccionado, donde se le pasó por disciplina, donde literalmente aprendió lo básico de la fe, donde realmente aprendió a orar, aprendió a ayunar, se integró en la dinámica de la humildad. Nunca le enseñaste, ¿no? No le enseñaste a lavar los pies de los demás. Le enseñaste a que él era el hijo de pastor. ¿Y sabes qué hacen? Yo te voy a decir qué hacen. En vez de hacer congresos para huérfanos, hacen congresos para hijos de pastor. ¿Qué te dice eso? ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es esta, dice Santiago. La iglesia pura y inmaculada es la que se preocupa del huérfano, porque el huérfano no tiene papá, mi mamá. No tiene mamá. Tú tienes dos, papá y mamá, y aparte son pastores. Entonces, se han olvidado tanto de la realidad que en vez de invertir a la necesidad de cómo desarrollar las vocaciones genuinas en los jóvenes, no, hacen congresos para los hijos de pastor, pobrecitos, ¿no? Que te lo compre otro. Yo he visto la serpiente de la pobreza morder a muchos de nuestros hijos, de nuestros nietos en las iglesias. Gente que no tiene un par de tenis. Yo he visto por el papá que tiene que lidiar con el niño que le dice, papá, cómprame esos tenis porque mi amigo tiene, y él se voltea a ver y tiene 20 pesos en la bolsa, $1 que es para el camión del día siguiente. Y tú vas a hacer un congreso para hijos de pastor, ¿no? Todo ese tipo de cosas obviamente calan muy duro, ¿no? Calan muy duro en un etos que se ha fraguado ya por décadas así. En donde si tú llegas a querer mover algo, vas a tener como los fariseos encima de ti, tratando de aplastarte. Tú eres el raro, tú estás el loco, esto no funciona. ¿Dónde está la alabanza? ¿Dónde está el worship? ¿Dónde está el sermón, el púlpito sagrado, ¿no? La dinámica espiritual es muy amplia, Y créeme, cuando tú le enseñas a un joven a dar, ese joven le va a enseñar a su hijo a dar cuando se case, porque él mismo lo aprendió de primera mano. Y se cumple lo que dice la Biblia, hay más bienaventuranza en dar que recibir. Cuando tú les enseñas a dar, le dices, mira, vamos a ir a las calles, vas a ir a abrazar a esta persona por primera vez en su vida, esta persona no te conoce ni tú la conoces, esta persona tiene hambre, vamos a saciar su hambre, ¿no? Y probablemente mañana vuelva a tener hambre, y aquí lo insertas en la realidad, y lo vas a insertar de que no vamos a poder acabar con la pobreza del mundo, pobre siempre va a haber con nosotros, pero la iglesia tiene una dimensión muy amplia. Quitémosle el hambre este día, ¿no? Esta noche. Y quizás si le quitamos el hambre esta noche, va a poder pensar con mucha más claridad de que hay un Dios que se preocupó por él este día.
Entonces vas a ir, le vas a dar este alimento y le vas a decir cuánto Dios lo ama y cuán desinteresado tú estás en que Él te retribuya o algo. Simplemente le vas a decir, soy cristiano y de verdad tengo toda la intención de que esta noche por lo menos no la pases mal. ¿Sabes qué hacíamos? Pedíamos permisos en la comandancia para cerrar calles, cerrábamos calles. Y sacamos, porque estos niños highs, estos niños popis, ¿no? Que vienen de la clase media alta, acumulan ropa como idiotas, ¿no? Que como 40 camisas que ya no usan, 50 pares de tenis. Papi, despójese, hay gente que no tiene que ponerse. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos llevábamos toda esa ropa, ¿no? Buena ropa, y la poníamos toda ahí afuera de un hospital. Cobijas, ropa, comida, café. Y la gente hacía filas, hermanos, filas de verdad que no dabas abasto. Se acababa todo y querías tener más para darles más. Ellos aprendieron todo eso. Ahí se levantaron células, ahí se levantaron iglesias. ¿Dónde? Que la señora que tenía a su hijo en el hospital vio cómo había un grupo de personas que amaba al Señor y decía, oigan, pueden ir a mi casa a orar. Y empezaba la célula sola, orgánica. Y ahí empezaron células, Fue impresionante, la verdad. Fue impresionante. Pero obviamente dicen que todo esto es estúpido, ¿no? Que esto es de jóvenes y los jóvenes son bobos, los jóvenes son estúpidos, tienen que bailar, tienen que brincar, tienen que rapear y tienen que tener conciertos y campamentos. Bueno, sigan así. Pero si a alguno de ustedes les sirve este formato de trabajo y si alguno de ustedes quiere de verdad implementarlo, sepan dos cosas. Este no es un juego, los jóvenes no son estúpidos. Los jóvenes no son niños eternos. Los jóvenes también, como dice Efesios capítulo 4, deben ser perfeccionados. Necesitan trabajo especial. Y necesitan trabajo especial para tomar las decisiones más difíciles, porque dependiendo de con quién se case ese joven, esa decisión lo va a truncar para toda la vida o lo va a hacer el hombre más feliz. Necesita saber qué va a estudiar, necesita saber con quién se va a casar, necesita saber qué pasos dar en momentos específicos, ¿no? Síganlos teniendo ahí cantando con Hilson toda la semana, mientras el diablo se los devora. Así que solamente cierro con esto. Si a alguno de ustedes les sirve, yo con mucho gusto le paso el PPT, le paso el formato. Y si alguno de ustedes lo quiere implementar y tiene dudas, yo lo puedo ir guiando, ¿no? Lo puedo ir guiando. Ahora, no sé cuántos gente tengas en tu grupo de jóvenes, pero se puede implementar, ¿no? Y lo que les estoy diciendo del metodismo, sí, en el metodismo todo eso surgió. Y por acá me pregunta Joan, ¿por qué terminaste eso, no? ¿Por qué terminaste? Porque al lugar donde yo llegué a implementar eso fue a un nido del infierno, ¿no? Donde Jezabel reinaba. Tenían escuela de profetas, profetizas, los falsos profetas sabían el evangelio de la prosperidad, de toda esa basura que estaba ahí se había metido, y pensaron que yo me iba a moldar a esa basura, ¿no? Yo no lo hice, y como no lo hice, y no quise meter a mis jóvenes a esa escuela de profetas, porque mis jóvenes ya habían crecido espiritualmente y aventajaban a muchos de sus contemporáneos en la iglesia con un año de trabajo, se pudrió todo. Me dijeron, entonces no sirves. Tú como pastor de jóvenes no sirve. Necesitamos un joven que trabaje con la iglesia. Esa fue la consigna. ¿Y cuál era trabajar con la iglesia? Estar haciendo que los jóvenes cíclicamente estuvieran orando por puertas, que por la unción de esto, que por la unción de aquello, que un día llegó una de estas profetisas. A mis jóvenes yo ya los conocía. Yo tenía sesiones todos los días. En la oficina recibía 3, 4, 5, 6 jóvenes, ¿no? Donde los conocía. Un día llegó una de estas profetisas enfermas y me dijo, hermano Pacheco, ¿tiene tiempo? ¿Me recibe un momento? Sí, ¿qué pasó? Ay, hermano Pacheco, me da mucha pena, pero es que usted tiene que disciplinar a Juan. ¿Qué hizo Juan, no? Ay, hermano Pacheco, es que tuve un sueño donde lo vi fornicando. Ajá, ¿y luego? Disciplínelo, por favor. ¿Pero por qué lo va a disciplinar? ¿Fornicó Juan? ¿Cayó en pecado? No, pero lo vi en un sueño y el Señor me revela. No, sáquese a la roña. Le dije, eso no funciona así. Eso no es pastorear a la gente. Yo no voy a quebrarle la pierna a la oveja. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Tiene pruebas usted? La Biblia dice que traigamos testimonios. O sea, personas que testifiquen. Usted literalmente se comió un plato de frijoles y quiere que yo le maltrate a este pobre muchacho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, fueron creando una animadversidad entre ese liderazgo profético, ensoñador, ¿no? G12, y un verdadero pastorado que intentaba tratar con esos jóvenes que quería ayudarlos, ¿no? Otras veces llegaban. Y esta que llegó un día danzando y echando piruetas, hermano, descifre este mensaje que tengo para usted. O sea, puras hierbas locas que se habían comido por allá en aquella iglesia y en aquella iglesia, en aquella iglesia. Muchos de ellos se fueron, por supuesto, cuando yo empecé el formato de las 4 columnas, se fueron a la iglesia de Hilson, se fueron a buscar estupideces. Pero bueno, muchos de ellos también salieron del pecado, muchos de ellos se casaron, muchos de ellos terminaron siendo pastores, muchos de ellos hoy son líderes, muchos de ellos están sirviendo, tienen familias hermosas. ¿Por qué? Porque fueron perfeccionados, como dice la Biblia, a través del trabajo pastoral. Entonces,
juzguen ustedes, ¿no? Tampoco es como que soy el pastor perfecto, porque ciertamente, vuelvo y repito, les puse las debilidades, hay muchas cosas en las que se cae, ¿no? Hay muchos hoyos en los que se tiene que lidiar, pero denle una oportunidad a los jóvenes, hermanos. Boomers que están aquí, denle una oportunidad a los jóvenes. Dejen de estupidizarlos, no solamente sirven para cantar. ¿No se han dado cuenta ustedes de algo? Nada más fíjense hasta dónde ha llegado este asunto. ¿No se han dado ustedes cuenta de que literalmente en el 80% de las iglesias la alabanza la dominan los jóvenes? Como si para lo único que sirvieran los jóvenes es para tocar guitarras y cantar. ¿De verdad eso creen? ¿De verdad creen que el joven lo único para lo que sirve es para cantar? ¿Y para ir a un campamento a brincar? Denles una oportunidad de que despierten sus vocaciones. Denles una oportunidad de que se prueben a sí mismos. Convoquen ayunos. Convoquen oraciones y vigilias. Llévenlos hasta el límite. Muéstrenles realmente que quizá Dios los está llamando, como Pablo le dijo a Tíquico, no apagues el don que hay en ti que se te fue dado. Cumple tu ministerio. Entonces, ¿sabes qué hace la mayoría de la gente? Que se vaya al seminario. Si él siente que tiene un llamado, que se vaya al seminario. No, pero es que la iglesia local también debe configurar esa parte. La iglesia local debe perfeccionarlo, ayudarlo, dar testimonio. Tú no lo puedes simplemente apentar a un seminario sin que la iglesia local lo conozca, interactúe con ella. Prueba a los jóvenes, mándalo a una casa un día, a que le ayude una viejecita a alzar. Mándalo a que pinte una pared, a que haga acción social, a que vaya a un orfanato, a que vaya. Es más, tú mismo llévatelos. Jóvenes, hoy no vamos a tener culto en la iglesia, hoy no vamos a ir a un orfanato. ¿Qué? ¿Y dónde está la alabanza de Hilson, pastor? Ay, tan bonito que siento cuando berrea a la hermana, ¿no? Hoy vamos a ir a ayudar a los huérfanos. Vamos a ir a dar de comer a los huérfanos, a darles un poco de compañía y que sepan que no están solos en el mundo. Que aunque el piso no está igual para todos, nosotros somos conscientes y vamos a simpatizar con ellos, ¿no? Y les vamos a hacer sentir bien un momento, vamos a cantar con ellos, vamos a abrazarlos, vamos a comer juntos, ¿no? Pastor, pero es que las alabanzas, es que el sermón. Mañana vamos a ir a un asilo, ¿no? Y vamos a sacar de nuestras bolsas y vamos a comprar papel de baño, pañales, pasta, y vamos a ir a apoyar allá, ¿no? Esto no se puede hacer solo, hermanos. O sea, yo puedo apoyar, por ejemplo, yo apoyo misiones, ¿no? Yo apoyo, con lo poquito que tengo, yo apoyo misiones, intento apoyar seminaristas, pero solo es imposible, ¿no? Para que la iglesia realmente haga eco, yo creo que los que tienen más fuerza en las iglesias son los jóvenes. Ellos son los que pueden mover la iglesia, realmente es el joven. Los boomers, chango viejo no aprende maroma, no lo vas a sacar de ahí. Los que pueden empujar la iglesia hacia adelante son los jóvenes. Ellos son el futuro de las iglesias. Si los jóvenes realmente se toman en serio el ser perfeccionados dentro del contexto local de ese trabajo pastoral, esos tíos pueden poner a temblar el infierno nuevamente, ¿eh? Por la fuerza, por la dinámica, por el empuje que ya tener un joven. Entonces, si alguno de ustedes quiere implementar la metodología de las 4 columnas, yo de todo gusto, de verdad, se la comparto. Pero esta metodología no se implementa simplemente así. Tienes que tener un liderazgo que lo metas en ayuno de oración por lo menos 3 días, ¿no? Y silencio. Ahí es donde se quiebra todo. Y les paso todos los sermones y les paso todas las actividades que hice en ese congreso para que ustedes sepan que tenía por fin llevarlos a la humildad, llevarlos a la interacción, llevarlos a quitar las barreras de interacción entre ellos, esa sectorización que se llega a dar en algunos lugares. Y fue, de verdad, fue impresionante. Bueno, mi gente, ya nos vamos. Gracias por haber estado. Mañana no transmito, quería solamente compartirles esto. Vamos a recuperar nuevamente nuestros grupos de jóvenes. Vamos a recuperarlos nuevamente. Y si tenemos que expulsar a todos los boomers que vienen aquí para poder trabajar con los jóvenes, lo vamos a hacer, ¿no? Todos los boomers que vienen y hablan estupideces de los jóvenes y que ellos son la mera Coca-Cola del desierto y que ellos son realmente los que entienden. No. No va a suceder eso aquí. Si no quieren soltar la estafeta, la vamos a tomar, ¿no? La vamos a tomar. Y vamos realmente a resucitar gran parte de nuestras iglesias. Es necesario, lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, ¿no? Los boomers se van a envejecer, se van a morir viejos en las iglesias, hablando cualquier estupidez. Hace unos años me invitaron a una iglesia. Y el que está al frente de la iglesia era un anciano, ¿no? Tenía como unos 80 años. Y él, según esto, me iba a dar el lugar para la predicación. El tipo duró como 1 hora hablando, que allá cuando él montaba a caballo en el cerro, que un día se topó una iguana, que esa iguana le mordió los tobillos a su perro, y el tipo ya no sabía ni lo que estaba diciendo. 1 hora, y nadie tenía la decencia de decirle, Señor, ya quítese de aquí. Dio todo lo que tenía que dar, le agradecemos muchísimo. No. O sea, al tío literalmente lo veían como un dios, y estaba matando a la iglesia. Entonces, basta de eso. Seamos hombres, basta de eso. Hay cosas que no funcionan y hay que quitarlas, ¿no? Y hay cosas que están funcionando y hay que elevarlas, ¿no? Entonces, Dios nos ayude. Si eres pastor, tienes la vocación pastoral,
Yo espero de verdad que no entres a ese formato destructivo en el que están la mayoría de nuestras iglesias, no entres en ese formato, sino que logres de verdad perfeccionar a los santos, como es el llamado que tienen los pastores, perfeccionar a los santos, ¿no? Y para perfeccionar a los santos has de conocerlos y conocer toda la dimensión del propio hombre, del propio ser humano, y saber todas las cosas en las que en la iglesia integra esa dimensión humana, ¿no? Bueno, estas son las 4 columnas. Si tuvieras 10 columnas ya es vaina tuya, pero así fue, ¿no? Así fue. Y si no eres pastor de jóvenes y estás en una iglesia y dices, uy, hermano, es que yo me siento así, lo que tú estás diciendo es verdad. Sí, pero no eres el único. Muchos están pasando por esa situación. A menos que sea tu iglesia herética, no te vayas de ahí. No hay razón. Puedes hacer el cambio realmente. Puedes hacer el cambio. Puedes intentarlo por lo menos. Acércate con el pastor de jóvenes y diles, hey, vamos a hacerlo. Vamos a cambiar esto, ¿no? Hay que hacerlo. Ya si te dicen, no, estás loco, bueno, ya ahí la cosa cambia, ¿no? Porque no quedó en ti. Pero ¿qué tal si tú eres la chispa, papá? ¿Qué tal si tú eres la chispa? ¿Qué tal si tú eres el elemento que Dios va a usar? Así como fueron estos jóvenes que nadie apostaba nada por ellos y que yo los utilicé. ¿Qué tal si tú eres la chispa? ¿Qué tal si tú eres ese, ¿no? Que tiene la inquietud y que va a hacer el cambio, ¿no? Y de ahí se desata para otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia y se hace realmente un movimiento genuino. Nunca subestimes realmente el amor de Dios individualizado contigo. Pero bueno, vámonos pues, gente, ya me tengo que ir. Subo la PPT, la subo a la página, se va a llamar 4 columnas, ahí la pueden descargar. Y bueno, realmente, dense cuenta de algo. De nuestros grupos de jóvenes salen pastores, salen apologistas, salen defensores de la fe, salen defensores de la batalla cultural, salen fuertes y aguerridos guerreros de este mundo, ¿no? En nuestras iglesias los jóvenes no pueden ser atomizados, tienen que ser ayudados y tienen que ser lanzados a la batalla. Entonces, bébanla o derrámela. Gracias por escucharnos. Te pedimos que puedas suscribirte y dejarnos tu like para seguir transmitiendo actualidad y palabra de Dios. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.